Suscríbete a La Panterita. 5 segundos. Sentí la potencia en cada giro y cada camino. Y con su avanzada suspensión, olvida los límites. Desde la ciudad hasta el campo, la BT50 te da confort en cualquier superficie. Y no solo es potencia, también cuida de lo más valioso con 7 airbags y una calificación de 5 estrellas en seguridad ANCAP y EuronCap. Llévala en cuotas desde $340 o desde $37.990 al contado. Financiación propia del Grupo Garden. Mazda BT50, potencia en movimiento. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 100.1 FM, Radio Canal 100, 97.1 FM, Radio Latina, 104.5 FM, Romance, todas de Asunción. Deporte total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso a todos los oyentes de las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación y hacen con la radio paraguaya los mundiales de la 780 AM Deporte Total. A los que nos ven y escuchan a través de Mega TV en todo el mundo, compatriotas y no compatriotas, más allá de nuestras fronteras y que también están aquí dentro del territorio paraguayo. Comienza hoy la historia internacional para el 2025, la distribución de grupos, de equipos para Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América, que compete también, en este caso ya equipos paraguayos en ambas competencias importantes de la Conmebol. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. Buen día, ¿qué tal? Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, adelantamos la presencia de Gustavito porque vamos a tener un invitado especial el día de hoy. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio Primero de Marzo, los amigos de Mega TV. Porque hoy es la asamblea del Club Olimpia. Tenemos asamblea importantísima por sobre todo, porque van a haber algunos cambios dentro del estatuto para adecuar el formato ya moderno de la institución. Algunos cambios en la era por ubicar la cantidad de años de mandato. De mandato, que ya está, eso ya está establecido. ¿Qué es lo que se va? La cantidad de años que puede tener un socio para llegar a la presidencia, entre otras cosas más. Adecuar a la modernidad, me decían. ¿Y cuánto es el mínimo que debe tener un socio del Olimpia? Tengo entendido que tienen que estar en 2 periodos de directiva. Y ahora eso van a tratar un poco de hacer por año, tengo entendido. Van a hacer esa pequeña modificación. Vamos a confirmar eso seguramente con el transcurso de la tarde. Perfecto. ¿Asamblea a la hora? 18:30, primer llamado. Uno indica que estaría arrancando 19:30. Habitualmente se espera la mayor cantidad de socios. Ayer decíamos que estaba la situación de la inclemencia del tiempo. Va a ser en el salón blanco. También se puede llegar a utilizar ya el lugar donde están los vitalicios también, en el hermoso y coqueto en la primera planta, ya para ir desarrollando. Depende mucho de la cantidad de socios, pero reitero, hay una gran expectativa. Muchos socios van a participar porque ahí la dirigencia de Olimpia va a exponer su proyecto histórico que va a tener del nuevo estadio, con los montos para ser aprobado, y seguramente va a ser totalmente con unanimidad. Claro, con esta asamblea, la magna asamblea, que es la máxima autoridad de la institución, tiene que avalar y autorizar el monto que la gente de Olimpia va a invertir en el estadio. Es decir, la asamblea que le tiene que dar la carta blanca a Olimpia, decir, bueno, una cifra, $20 millones, bueno, Olimpia está autorizado por asamblea, la administración actual, la dirigencia, que encabeza Coto no es a invertir 20 millones. El monto es cercano a los $60 millones de dólares. Yo sé. El monto es cercano, claro, porque el estadio como mínimo creo que es de 52 millones, o un poquito más. Sí, un poquitito más, y hay que comprar terrenos. Ah, claro, ese es el tema que hace a la... O sea, completo, una inversión de cerca de $60 millones de dólares. Y tiene que autorizar la comisión directiva, pues, o sea, la magna asamblea. No, la asamblea le tiene que autorizar a la comisión directiva. Exactamente, que pueda determinar y pueda desarrollar ese proyecto.
Ahora, de ese monto que se autoriza, ¿se puede hacer un desglose en cuanto a lo que va a recibir Olimpia? O sea, No, y la directiva tiene que informar justamente cuál será el nivel de endeudamiento, qué es lo que tiene que pagar Olimpia, qué es lo que va a recibir Olimpia, para saber realmente, porque si no entraría de vuelta en una... ¿Y cómo va a ir pagando después? Exactamente. En una palabra, transparencia en el aspecto financiero, ¿no, Tano? Para que Esta no será una inversión 100% de Olimpia, porque si no es algo imposible. No, pero igual Olimpia tiene que comunicar Claro, a la magna asamblea, por ejemplo, va a recibir de Conmebol en adelanto de FIFA tantos millones, de Conmebol tantos millones. Sí. Nosotros tenemos que generar con venta de palco, como decía 30 millones de dólares. 30 millones de dólares debe generar Olimpia. Ahí está. El 50%. Y el 50%. Sí. 30 millones de Así, dólares. hacerlo debe fácil. generar. Ya rápido y... Y bueno, pero dentro de ese, está. Olimpia tiene que generar 30, Sí. pero tiene que tener la autorización de invertir 60. Claro. Porque dentro de esa autorización para invertir está lo que va a recibir de Conmebol o de FIFA. Supongamos que FIFA va a recibir 20 millones. 20 millones por ser sede de un partido mundial. Y Conmebol le va a ir prestando Anticipando lo que la le diferencia. corresponde. Así es. Y después está también la donación de la familia Domínguez que se había prometido en el momento. Y sí, eso estará ahí. Por eso va a estar todo bien detallado. Simplemente se hace esta exposición porque bien mencionabas, Luis Enrique, la Conmebol otorga un dinero, pero eso va directamente al descuento y en el balance uno debe, lógicamente, en los próximos años detallar que ese fue una plata ya que Olimpia utilizó de la Conmebol. Por eso... Sí, para la obra. Para las obras. Por eso hay que desglosar eso en el balance que posteriormente... La asamblea de hoy es sumamente importante para la institución y para los socios, porque ahí el socio se va a enterar de cómo viene la mano, ¿verdad? Ellos, la mayoría hasta ahora periodísticamente, lo que pueden decir los medios de comunicación, los periodistas como en nuestro caso, que también a veces tocamos en base a lo que nos dan, ¿verdad? Pero ellos van a tener ahí una exposición seguramente mucho más clara. Así mismo. Hoy no hay ningún tipo de elección de nada, sin que se va a cambiar acá y nada. Es netamente una asamblea... Hoy la familia Olimpia está más unida que nunca. Más unida que nunca en ese sentido, que van todos en una misma dirección. Creo que no va a haber ni siquiera ningún reclamo de nada con respecto a algún que otro números que se van a ir desarrollando. Y me confirman, se va a realizar en el nuevo salón que los vitalicios denominan Salón de los Trofeos, en la nueva estructura que han realizado los socios vitalicios. Entonces una alegría también ya utilizando su salón multiuso en la planta baja, donde se va a estar realizando esta importante asamblea del Club Olimpia. Perfecto. ¿Algo último de Olimpia que haya saltado por allí? Con respecto a la parte futbolística, ayer estaba haciendo 2-3 contactos y me pasaron un nombre, pero no es una posición que uno dice que estaba en carpeta. Un arquero. ¿Quién es el arquero? El Kili Rojas. Caramba. Mira vos. Y pregunté el por qué, qué pasa con Gastón. Gastón va a seguir. Pero lo que venimos diciendo, Olimpia ya quiere contratar para un futuro, para el año que viene, ver ahí cualquier posibilidad de cualquier sanción que le pueda caer. Y Gastón Olveira en cualquier momento, hay que reconocer, sigue manteniendo esta campaña y va a ser transferido. Sí, porque es un capital pendiente ahí. Si tiene un nivel similar al 2024, no creo que dure demasiado. Y Kili es una muy buena opción. Kili tiene contrato hasta diciembre del 2025. Hasta el año que viene. Es más, Olimpia quiso hacer un préstamo nacional y Nacional no va a hacer ningún préstamo. Olimpia debe comprar el pase. Así como hizo con Pruera en su momento. Sí. Le dijo Nacional, no, que comprar. Lo cierto y lo concreto es que Olimpia quería introducir, o por lo menos está en la intención, adquirir un arquero para mirando lo que va a ser el futuro. Por ahí un posible nuevo cierre de mercado que puede llegar a tener Olimpia por las demandas, entre otras cosas más, y proyectando, porque ya hizo eso este año, cuando Olimpia compró el pase de Ronnie Redes, entre otros jugadores más, que tuvo un tiempo prudencial para poder encarar con un plantel amplio, porque sabía que no iba a poder contratar a partir de junio. Sacando así en conclusión. ¿Y Nacional está dispuesto a vender? La primera respuesta fue
Al préstamo que Olimpia lanzó el pedido. Un préstamo, ¿no? Ahí creo que no hubo ninguno. Ahora sí. Hay una contrapropuesta. Olimpia me imagino que va a analizar con la intención de comprar el pase del arquero. Por los números que me pasaban, veo difícil. ¿Por qué? ¿Cuánto? Y superado $1 millón. No, pues si es un arquero de primera, para mí el pase de Kili vale. Sí, claro. Sí, pero sumar los refuerzos que tienen que traer. Sí, no, para traer el arquero suplente. Lo vale, pero para acá es mucho. Es mucho. Para nuestro mercado es mucho. Es mucho para arquero y aparte no es la única necesidad que tiene Olimpia. Pero evidentemente... A mí esas son las decisiones que tienen que tomar. A mí me parece muy bien el pensamiento de un equipo grande. Porque no solamente puede pensar en el momento de la transferencia. Olimpia tiene que pensar que así como se lesionó Gastón Olveira, se puede volver a lesionar, estaba con problemas luego. Olimpia tiene Copa Libertadores de América, tiene el campeonato. Y no puede decrecer el nivel en un puesto tan sensible como es el arco. No, lo que pasa es que hay, con todo el respeto de los que están allí, la gente joven o la Vuelta de Arzamendia, el escalón que tiene Olveira para con el que va a estar detrás suyo, no es como decir Olveira Aguilar o en su momento, no sé, Olveira y aquel arquero que se fue, ¿cómo es? Que estuvo un tiempo atrás. Juan Espínola. Juan Espínola, ¿verdad? Juan Espínola. No, es más, por eso yo creo que Olveira terminó jugando todos los partidos. Recordarán que hubo un partido él jugó infiltrado, lo dijo él. Sí, y lo sabíamos creo nosotros. Que era el clásico blanco y negro. El clásico blanco y negro. Olimpia demoró en la entrega porque estaba con mucho dolor Gastón Olveira. Si Olimpia tenía, con el respeto, reitero, de los chicos de Ifrán, de los que están siempre en la banca de suplentes, si Olimpia tenía un arquero como Juan Espínola, Palermo no lo iba a arriesgar a Gastón Olveira. Sí, porque ni siquiera sacaba con su pierna derecha, él sacaba con la zurda. Fue un momento y fue un proceso que fue casi de esa manera terminó el año Gastón Olveira. Bueno, ¿es otra cosa más? Se ve ayer estuve investigando un poco más también con respecto a los delanteros. Averigüé los datos también que se tiraba acá en la mesa, o se mencionaba. Son 4 los delanteros en carpeta. Y ayer son 2 paraguayos. Lo del otro paraguayo, Gabriel. Sí, podría ser, aunque los montos, con Independiente es muy difícil negociar. Es irreal pues para el mercado nuestro, para el mercado paraguayo. Para mí tiran globo de despiste. No, tiran globo de despiste. Tiran globo de despiste porque están tirando nombres que son irreales para Olimpia. Sí, yo recuerdo cuando le tiraron Isidro Pita, que ahora firmó por 4 años con... ¿Cómo va ni Pita allá a Paraguay otra vez? No. Es retroceso. Yo por eso nunca le... No sé, pero no se puede competir con los números, Benicio. Te hacen la del mago, Acá te muestran algo, pero por acá está la magia. Claro. O sea, ellos te están... Y por eso te digo, pero es un retroceso luego. Al contrario, en vez de avanzar, va a retroceder si viene, por más plata que le ofrezca. Álvaro Bilbao, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luis Enrique, ¿qué tal? Buen día. Un saludo para vos, para toda la mesa y la audiencia. Bueno, Alvarito, hoy en la asamblea del Olimpia, los puntos que se van a desarrollar ante la magna presencia de los socios que harán la asamblea del Olimpia, Alvarito. Sí, Luis Enrique, sí, hoy es el día que habíamos fijado por comisión directiva, y básicamente son 5 puntos en el orden del día los que van a ser tratados hoy. El primer llamado es a las 18:30. En caso de no tener el quórum suficiente, pasamos al segundo llamado, que es 1 hora después. Son 5 puntos. Realmente, de esos 5 puntos hay 2 que son de mero trámite, que son la lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria anterior y lo que es la designación de 4 asambleístas, pero los puntos sustanciales de esta asamblea de hoy son 3, ¿verdad? Que son la autorización para la construcción del estadio Bueno Osvaldo Domínguez Díaz, conforme al proyecto que va a ser presentado por el presidente del club. También la autorización de compra de inmuebles adyacentes a nuestro predio Manuel Ferreira, y por último la modificación de ciertos artículos de los estatutos. Exacto. ¿Esas modificaciones apuntan a algo en específico tenés en mente, Álvaro? Sí, realmente las modificaciones podemos decir que
que son profundas en sí, son de 5 artículos y los demás son los consecuentes de estos 5 artículos. Básicamente la modificación de estos estatutos lo que busca es, bueno, ayornar nuestros estatutos a los tiempos modernos. Estamos creando un nuevo organigrama de comisión directiva y el organigrama en sí de las demás secretarías y departamentos del club. Por un lado, por otro lado también lo que hacemos es ajustar un poquitito nuestras normas internas con lo que son los nuevos manuales que también vamos a implementar con los nuevos estatutos que tienen que ver con responsabilidad financiera. Este es un trabajo que realizó, bueno, todo el equipo jurídico, tanto directivo como los profesionales contratados que estuvieron bajo la dirección del doctor Wildo Almirón. Realmente si hablamos en sí de la modificación de que proponen que vamos a proponer nosotros como modificación del estatuto, son marcos de funcionamiento de gestión dentro del club o lo que se conoce como compliance, ¿verdad? Para garantizar un poquitito que la comisión directiva cumpla con las leyes, los estatutos, las normativas de las entidades matrices de las distintas disciplinas deportivas, y normas y estándares éticos que deben regir, ¿verdad? Para eso es que se establecen una serie de manuales que también ya van a ser constantes en nuestros estatutos, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el manual de procedimientos administrativos o de riesgos operacionales. Tenemos un código de ética que va a regir para los socios, para los colaboradores, para los proveedores, para los partners de la institución y por supuesto también para la comisión directiva, ¿verdad? Tenemos también un manual de prevención de lavado de activos y un manual de responsabilidad social. También ahí en estas modificaciones, por ejemplo, se establece que el presupuesto anual debe ser regido por lo que son los principios de responsabilidad financiera. Y en cuanto a los socios, no hay modificaciones en sí, hay solo un artículo en cuanto a la cuestión social que se modifica, que es la de socios honorarios, donde se plantea la eliminación como socios honorarios de las autoridades nacionales que están establecidas por estatuto, ¿verdad? O sea, los estatutos establecían autoridades nacionales que pasaban a ser directamente socios honorarios y nosotros planteamos la eliminación de estos como socios honorarios y quedarían solamente los socios que realmente realizaron aportes de trabajo trascendente para la institución, ¿verdad? Entiendo. Ahora, el punto... comprendemos perfectamente, Alvarito. Ahora, el punto que crea una expectativa es en torno a la comunicación y la exposición de la gran inversión que hará la institución para que la magna asamblea autorice lo que va a manejar e invertir Olimpia para ese fabuloso nuevo estadio de la institución. Así es, Enrique. Así es. Nosotros vamos a hacer la presentación formal de lo que es el presupuesto general de la inversión que vamos a realizar en el estadio. Evidentemente también vamos a presentar lo que es el plan de financiación de cómo vamos a financiar esta construcción tan importante para el club y para el fútbol paraguayo. Y también vamos a presentar lo que son la proyección de ingresos directos e indirectos futuros del estadio, ¿verdad? Eso para dar una idea, para que los socios del club entiendan todo lo que implica la construcción de este proyecto, la verdad, gigante. Álvaro, te saluda Altano, ¿cómo estás? Hola, Tano, ¿cómo te va? Bien. Gusto saludarte. Álvaro, tengo una curiosidad. El predio de la Olimpia está en un barrio muy costoso, ¿verdad? ¿Cómo harán para adquirir esos predios? ¿Esos predios son de socios de la Olimpia, son de gente conocida? ¿Cómo harán para que esa inversión no esté por encima de los números reales? Primero encontrar. Yo creo que encontrar los predios vacíos en ese lugar es muy complicado también. Sí, te explico. Básicamente este es un trabajo que venimos haciendo ya hace meses. Los predios a ser adquiridos son predios que responden específicamente a las necesidades del estadio.
son 3 inmuebles de vecinos, no de personas. Realmente desconozco si alguno de estos vecinos son socios o no. Entiendo. Pero no tienen que ver con personas que aporten, ni mucho menos. Lo que nosotros hicimos en base a las necesidades del estadio, lo que hizo el equipo de infracciones correspondientes, y sentarnos a conversar con los vecinos. Nosotros llegamos al acuerdo con estos vecinos de la compra de 3 inmuebles. Ese costo de lo que es la compra de estos inmuebles está incluido dentro de lo que es la inversión total del estadio. Y estamos hablando básicamente de 3 inmuebles: un inmueble sobre Pichantuta, que serviría para lo que es la nueva, una entrada más de lo que es al estadio Bueno Osvaldo Domínguez Dip. Después tenemos otro terreno que es sobre Jara Méndez, y otro terreno que es sobre Jara Troche, que es vecino a este terreno sobre Jara Méndez. O sea, esos son los 3 inmuebles que se necesitan adquirir como para cumplir con todas las normativas FIFA y adecuar el estadio para lo que va a ser el Mundial del 2030. Entiendo. ¿Estos predios van directamente ligados a un posible estacionamiento o es más bien para otras cosas? No, realmente no van ligados a posible estacionamiento. El predio sobre Pichantuta básicamente es un predio que va a servir de entrada y salida, de nueva entrada y salida. Ajá. Y los otros predios que quedan para graficar hacia la Avenida España son más bien predios sobre los cuales el estadio va a volar, ¿verdad? Por decir de alguna manera. Sí. También, bueno, se prevé ahí una explanada donde pueden ser realizados fanfare y compañía, y la entrada de los micros o de los ómnibus, tanto de los equipos locales como visitantes. Esas son las necesidades que se van a cubrir con estos inmuebles. Entiendo. ¿Y el tema de estacionamiento cómo quedará, Álvaro? ¿Puede ser un requerimiento de FIFA? Sí. Bueno, el presidente esta tarde va a presentar el proyecto más especificado, ¿verdad? Pero sí está dentro del plan. Por ejemplo, hay estacionamientos subterráneos. También hay adecuaciones a lo que es el predio actual para mayor capacidad de estacionamiento, ¿verdad? Hay que entender que este proyecto implica casi la desaparición de todo lo que son las estructuras de lo que es la parte del frente hacia Marita López, ¿verdad? Todo lo que son las canchas, las canchitas, las cantinas, las oficinas que habían, o sea, todo eso va a desaparecer, pero está dentro de esto. Mira, nosotros, el equipo de Obra de Infraestructura, viene trabajando con arquitectos que se están rigiendo y que tienen mucho conocimiento de acuerdo, o sea, en lo que son las normativas FIFA y sobre todo para lo que son para lo que es la Copa del Mundo. Entonces, estamos 100% seguros de que no vamos a tener problemas de estacionamiento. Una pregunta que la vez pasada tocamos acá en la mesa de Deporte Total, Alvarito. La ubicación de los arcos se van a cambiar, ¿cierto? En algunos casos sí, en otros no. Lo que pasa es que al cambiar un poco el proyecto, se sumaron más palcos. Estamos hablando de, creo que son 348 palcos, pero la mayoría se mantiene, no cambian mucho. Creo que hay unas modificaciones en algunos palcos, pero realmente ese trabajo comercial que se hizo de venta de palcos es fundamental dentro de lo que es la financiación del estadio, y nosotros, y eso también, muchos socios, empresas se están sumando y están adquiriendo esos palcos, lo que hace también que pueda hacer posible la financiación de este proyecto, que es la verdad que enorme. ¿Santi Peña ya compró un palco en el Olimpia? No tengo idea, Luis. No tengo idea, la verdad que no sé. ¿Marcelo Recanate? Marcelo Recanate tenía palcos ya, yo creo que sí, él tiene palcos. ¿Cardona? Seguro que sí, Niki tiene que comprar palcos, pero la verdad te digo, Luis Enrique, no manejo, pero seguro, Niki no se acaba fuera de esto.
Y hay que tocarle ahí Calega, Laverna, Nicanor, a esos que se jactan de ser grandes olimpistas y que tienen capacidad de comprar, que colaboren con la institución, compren palco. Me parece excelente. La posibilidad de que nos crucemos. La prioridad de compra de palcos, sobre todo siempre van a tener los socios, ¿verdad? Nosotros la prioridad absoluta le damos a los socios y le damos a nuestros sponsors, en principio. Bueno, después sí, con costos diferenciales seguramente habrán algunos que sean unos socios que comprarán algo, pero la verdad que la lista de espera es extensa y no hay tanta disponibilidad para este primer periodo de algo que es de 4 años. Bueno. Entiendo. Bueno, Alvarito, que sea una asamblea que se desarrolle con toda normalidad, con esa gran familia olimpista. Están en puertas de una realidad extraordinaria, tener un estadio moderno, como dijo el presidente Conmebol, el más moderno seguramente de Sudamérica, lo puede hacer Olimpia, para hacerse un partido oficial de Copa del Mundo y donde va a jugar la albirroja. Así que extraordinario, fantástico. La primera convocatoria me decía Gustavito. 18:30 es el primer llamado. La pregunta que yo te había hecho era el tema no de los palcos, de los arcos, si se van a cambiar de este a oeste. No. Los palcos van a continuar siendo norte y sur. No, los arcos norte y sur siempre. Los arcos perfecto. Norte y sur, sí. No. Lo que sí cambia es, lo que sí es que cambia el lugar donde está ahora la cancha, ¿verdad? Va un poco más mirando de Maricalope, un poco más hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la piscina. Entiendo, se va a correr un poquitito, va a correr justamente para así, está bien. Álvaro, fuerte abrazo, gracias por el tiempo y por todos estos datos brindados. Dale, Luis, un abrazo y un saludo para todos en la mesa. Alvarito Bilbao, ¿quién te dijo de los cambios de arco, Gustavito? No, me comentaron. Humo. Y sí. No, pero está bien, simplemente no se cambia y punto. Se va a correr, dicen. Se va a correr. Estaba dentro de las posibilidades. Claro. Lo que pasa es que tuvo muchos cambios este proyecto de la Olimpia. Es que están todo adecuados. Si uno se fija en la imagen del virtual, sí, es de esa manera. ¿Sí? Está la explanada de Maricalope y están los barcos. Bueno, pues vamos a ver. Ahora Alvarito dice que se mantienen. Que se mantienen y que corren nada más. Ahora me llamó la atención cuando dijo Pitiantuta. Pitiantuta está. Es la paralela de General Santos, Pitiantuta. Sí, claro, en la salida, o sea, es paralela, no directamente, porque hay otras calles, pero es prácticamente una. Pitiantuta no es no, es dominicana la otra, sí, tenés razón. Es Pitiantuta, la que baja. La que arriba. Pitiantuta es la que sube y dominicana es la que va de Maricalope a España. Sí. Mira, vos hasta ahí va a llegar. Y bueno, eso quiere decir que la propiedad que compran ahí es es una de las más grandes, debería ser, la que sale hasta Pitiantuta. Porque esa va a ser lo que entendí claramente que dijo Álvaro, es la nueva boca de acceso. Sí, una de las bocas. Una de las bocas de acceso, ¿verdad? Entiendo que si podemos retroceder las imágenes después para ahí. Esa sería la explanada central, de la izquierda, mirando para los televidentes. Es la izquierda. Y la que sería de Maricalope. Sería la dominicana. Maricalope, ahí se ve. La de dominicana tendría que ser por donde va a desaparecer la pileta olímpica. Sí. Sí, claro. Pitiantuta. La de Pitiantuta, dominicana. La de Pitiantuta debe ser la que va a entrar ahí por el lado donde va a desaparecer la pileta olímpica. Por eso la amplitud ahí del espacio que queda ahí, donde antes estaba el polideportivo. No. Donde antes estaba el polideportivo es la que va a dar la salida a donde compraron el terreno para el acceso a los buses, Gustavito. Dice que compraron dos. Esa ya es la callecita. La callecita, sí, esa. Ahí compraron dos propiedades, dice. Están. Sí, Maricalope es esa, la que dijo Gustavito, donde está el verde. A la izquierda. Para el que está mirando el monitor a la izquierda, esa es Maricalope. La que está enfrente tendría que ser la de Pitiantuta. Sí. Bueno, que va y la otra, perdón. Que va a ir por Plateas. Claro, y la otra que dice Gustavo es la que se une casi con esa zona que es en el sector de esa callecita, que dio el nombre, no recuerdo, donde compraron dos propiedades, que es para la boca de acceso de los colectivos, sí. Local y visitante. Jara creo que era el apellido de la calle. No me acuerdo cómo era, Gustavito, pero yo me estoy fijando ahora acá en lo virtual. Esa calle donde la prensa deja su... Exactamente, esa es la calle. En esa zona.
Claro. Sí, porque ¿cómo es que dijo Álvaro? Va a caer ese, ¿cómo es? La parte alta. La estructura. Del lado sur, la estructura esa va a caer sobre... Va a volar sobre... Va a volar, dijo, ¿verdad? Va a volar. Va a volar sobre esa zona, entonces tenés que adquirir, no podés ir a poner un semitecho ahí en propiedad ajena, tiene que ser tu propiedad. Y en esa propiedad que se compra es por esa razón, y que ahí va a ser pegado al... donde está el Polideportivo de la Olimpia, Osvaldo Domínguez también, que... Lo bueno es que ya negociaron con los dueños de esas propiedades, ¿verdad? No, ya arreglaron. Pues, no vas a tener anunciar, claro, no vas a tener el litigio después de hacer vos todo tu maqueta, preparar los proyectos y no cerrar con esa... Ya ocurrieron situaciones de esa envergadura que años costó para... y damos el ejemplo, la cancha de Cerro Porteño. Claro, Cerro Porteño. Esa esquina que parecía incomprable nunca, y el ingeniero Luis Petengil vino y negoció porque era una familia muy tradicional y no quería... No son familia tradicional, eran del Olimpia, supuestamente. No sé cómo fue ese detalle, ¿verdad? El tema es que no le quería dar y no se podía cerrar el estadio. No se podía cerrar la olla. No, y era 50, vamos a suponer una cifra, $50,000. Al final Petengil terminó pagando más de $200,000. Pero pagó y compró. No recuerdo el monto, lo que sí que pagó bien. Y te digo, sí, claro. Son negociaciones, hay gente que no quiere salir y está en su derecho de no querer... vos ves a veces propiedades, lindas casas, se menciona, y hay gente, casitas más humildes, ¿verdad? Que tradicionalista no quiere dejar. O le ofrece el oro y el moro, pero el señor o la señora no se quiere mover. Creo que los únicos que pueden así mover son el Estado a la hora de la construcción de rutas, claro, donde sí obligatoriamente tenés que hacer te reponen el dinero y te envían a un lugar, pero así cuando es así este tipo de construcciones no hay, tenés que negociar. Lo único que estoy viendo, y me imagino, el que vendió su propiedad que sale a Pitiantuta. Estamos hablando de 100 metros. De 100 metros, no sé ancho cuánto, ¿verdad? Pero estamos hablando de 100 metros mínimo. Porque es del Olimpia hasta otra calle. En teoría son 100 metros más o menos lo que tienen las cuadras, ¿verdad? Porque es salida a Pitiantuta. Sí. ¿Verdad? No, pero no necesariamente va a tener 100 metros el terreno de fondo. ¿Y cómo va a salir a la otra calle? Y porque linda con el Olimpia esa propiedad, pues. ¿En dónde? La cola de esa propiedad pues tiene que lindar con Olimpia, si no va a poder comprar. Linda, pero es una propiedad que sale de calle a calle. Sí, pues no, es tan lejano la cancha de Olimpia de Pitiantuta. No, pero una cuadra de papá. No, lo que pasa es que Pitiantuta se hace así, claro, un ángulo, una curva. No es tan lineal. No es recta, no, se afina. Sí, pero no, para mí no de España como que se afina hacia llegar a Marica López, hace una curva hacia la derecha. Sí. Pero la que compró Olimpia tendría que tener como, por eso dije casi 100, dije, puede tener 90, 80 de largo. Pero vos sabés lo que cuesta una propiedad. 80 por cuánto puede ser. Pero aunque te sea 80 15 por 40. por 30 lo que te va a salir en esa zona. ¿Verdad? Aparte, ellos pueden pedir lo que quieran, no lo que quieran, pero pueden pedir un buen precio porque buen precio que necesitan. Claro. Hablando fácil y rápido, te pueden pedir más de lo que vale. Sí, claro. Así mismo. Ahí Sobre todo si no estaba interesado en vender. Pues si estaba por ahí en venta, quiere decir que necesita. Pero si vos te fuiste a ofrecerle y no necesitas. Ni aún así. ¿Sabes por qué? Porque si yo te pongo el cartelito de vende y viene Tano Virgili a decirme a mí y mi propiedad vale $800,000 y yo te digo Tano Virgili y mi propiedad vale $800,000, vos sos una persona particular. Ahora cuando viene y me toca timbre, me dice hola, ¿qué tal? Somos el presidente del Club Olimpia, vengo con mi comisión directiva, queremos comprar tu terreno. De 800 yo te subo a 1.100.000. Pero categórico. Pero categórico. La billetera de un club como Olimpia no es la misma, salvo honrosas excepciones en este país, ¿verdad? Bueno, ¿algo más, Gustavo? Nada más, esperar entonces la asamblea de esta noche. Repetir lo del portero del interés que Olimpia... Kili Rojas. Kili Rojas.
ya viendo los delanteros, yo creo que este fin de semana va a ser clave para ir confirmando. Olimpia el 3 de enero va a estar viajando, y con respecto al defensor, se avanzó la próxima semana, va a ser clave por la situación de Mateo Gamarra. Ya hay un pedido, Olimpia hizo saber al Atlético Paranaense, se aguarda esa respuesta, si hay posibilidad de préstamo o Mateo Gamarra pasará a jugar nuevamente por la entidad franjeada. Gracias, Gustavito. Tenemos que ir a una breve pausa con Robert Jiménez. Hoy tenemos otro invitado de lujo aquí en Deporte Total. En el piso, en un ratito, llega un invitado de lujo a Deporte Total. Ya venimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si vos sos todoterreno, tu auto también. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto, y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más Aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. En diciembre los antojos se multiplican y Monchis te trae la solución. Aprovecha y hace tus pedidos desde tus locales favoritos, desde la app de Monchis, y pagando con tu tarjeta de crédito Buenobank. Tenés hasta 40% de reintegro por todo diciembre y 10% adicional si sos de nivel 5 de Bueno Más. Además, tenés deliveries gratis en locales seleccionados para que pidas lo que más te gusta. Descarga la app y disfruta, ahorrando mucho más. Monchis es más fácil. En Bueno, la Navidad se adelanta para nuestros jubilados, porque durante diciembre tienen 50% de reintegro con tarjeta de débito en todos los supermercados y farmacias del país. Además, a los que cobren el sueldo de IPS con Buenobank, por cada jubilado de IPS que lleven de referido, le acreditan 100.000 guaraníes en su cuenta. Entérate más llamando al 021-618-8000. Buenobank, el banco de todos los paraguayos. Muy bien, estamos de vuelta. Sorteo en la Conmebol. Sí. Copa Sudamericana. Y Copa Libertadores. Copa Libertadores. Sí, para la primera, segunda y tercera etapa. Lo que yo suelo decir, creo que no gusta mucho porque todo es Copa Libertadores, pero para mí, para entender, nomás para graficar el concepto, pre-Copa, ¿verdad? Porque a mí, donde arranca bien es la fase de grupo, ya están todos los grupos. Pero para entender, primera, segunda y tercera fase, los rivales mata-mata, ¿verdad? Para hoy. Los argentinos, visto que ahora le dicen pre-Copa. Nosotros siempre decíamos Copa Libertadores en tal etapa. Fase 1, fase 2. Fase 1, fase 2, porque así dice, Conmebol no dice pre-Copa. Sí, no dice pre-Copa. ¿Verdad? Por eso dije. O prefase de grupo también le llaman algunos, pero ya está metido dentro de Copa Libertadores. Claro, en partido de Copa. Exacto. Unión no pertenece todavía a ningún grupo, sí. los participantes. En Europa le llaman repechaje, por ejemplo. Y vamos a tener los emparejamientos de los equipos paraguayos de la Copa Sudamericana. No, a nosotros, yo suelo hablar, o sea, hace rato que yo sostengo que Copa Libertadores, habíamos hablado con Ariel Ramírez y Arielito nos había dicho en su momento que es fase 1 de Copa Libertadores de América y fase 2 que es lo correcto. Claro. Sí, claro, porque si vos sos expulsado en fase 3 de Copa Libertadores de América y tu equipo clasifica a fase de grupo, vos estás suspendido. Estás suspendido. O sea, es la misma competencia, está ligada a la Conmebol, o sea, es Copa Libertadores de América. Claro. Son etapas y fases. Como la fase de grupo es una fase, después los octavos de final es otra fase, las semifinales otra fase y así va pasando. Tenemos los bombos de la Sudamericana.
No, bueno, sí, porque ahí se enfrentan en esta etapa equipos paraguayos, pero igual se programan. Claro. ¿Verdad? Ahora en este mismo instante, ya en Conmebol, en el acto, están explicando un poquito la manera en que se hace el sorteo, el sistema. Los bolilleros se cargaron en base al ranking de Conmebol. Sí. Por eso, por ejemplo, ahí vamos a tener entre esos 4 paraguayos y los sudamericanos, el mejor probablemente va a tener que jugar con el cuarto, ¿verdad? Ahí tenemos 2 de mayo, Guaraní, Ameliano. ¿Hay un cuarto? Nacional. Sportivo Luqueño. Sportivo Luqueño. O sea, acá lo que se va a confirmar es si Luqueño enfrenta a Guaraní otra vez, o Luqueño de Mayo, o Luqueño Ameliano, ¿verdad? O 2 de mayo Guaraní, 2 de mayo Ameliano. Ese cruzamiento, ¿verdad? Ese emparejamiento. Ese cruzamiento. ¿Cuánto recibe el 150.000 por participar? El que hace de visitante y 125.000 local. Bueno, pues ¿y el que avanza? Y ahí ya tenés que duplicarlo prácticamente. ¿Y se define el local por el ranking o por la clasificación? Eso es un solo partido. No sé si la localidad se sortea o no. ¿Es un solo partido? Sí, un solo partido. ¿Un solo partido ahora? Un solo partido. Cambió el sistema en eso. Es un solo partido, ¿verdad? Entonces... Ese factor tiempo, el calendario ya no da. Pues. Ya no da. Y bueno, pero por eso yo quiero saber si el ranking es por el ranking todo o es por el ranking. Por el ranking es todo. Todo es por el ranking. Entonces ahí se sabe quién recibe $150.000 y quién recibe $125.000. Sí. ¿Verdad? Bueno, en estos momentos se está explicando la manera de sorteo. Vamos a desarrollarlo después. Ya está en los estudios de la media cadena de comunicación nuestro invitado de lujo, un presidente revelación en el fútbol paraguayo, un dirigente que con su juventud se ha destacado en el fútbol paraguayo, y él, una vez más, otro joven aquí en los estudios de Deporte Total. Ayer fue el presidente deportivo Ameliano, hoy es, en un ratito, mientras se prepara para ingresar en el piso, Norman Rieder, presidente del Deportivo Trinidense, sí, el cantante, el ganadero no, el joven presidente deportivo trinidense. Vamos a escuchar. Recordemos, como recién bien explicaba Fred Nantes, será un partido único. La localía es para el equipo que sale sorteado en primer lugar. Bolívia 2. Bolívia 2. Lembrando que o campeonato boliviano termina no fim de semana. E aí já teremos o nome exato do Bolívia 2. Bolivia 4. Bueno, Bolivia 4 entonces el rival de Bolivia 2, esperando hasta el sábado. Pasamos ahora a los equipos de Chile. Vamos aos confrontos do Chile. Universidade Católica. Universidade Católica, 15ª participação na Conmebol Sul-Americana. A melhor delas foi em 2005 e 2012, quando foi semifinalista. Palestino. Séptima participación en la Conmebol Sudamericana para Palestino. En 2016 llegó hasta los cuartos de final, eliminado en aquella oportunidad por San Lorenzo Almagro. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos.
Continuamos. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagroso Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagroso Amigo Operativa. Con 14, estamos de vuelta en el piso de Deporte Total y nos visita para hablar con la audiencia de la 780 y con los televidentes de Deporte Total uno de los presidentes jóvenes más destacados de los últimos tiempos. Es, como decíamos hace unos días, es uno de los dirigentes que ganó el fútbol paraguayo. Norman Rieder, presidente deportivo trinidense. Presidente, un gusto, bienvenido, buenas tardes. Enrique, bueno, muchas gracias por la invitación, por tus palabras, me enorgullece escuchar eso de vos. Saludo a todos los que están en la mesa. Es un placer estar con usted y a toda la audiencia, de luego, un gran saludo. Uno te mira así bien de cerca y no digo que estoy frente a un cantante de rock, pero parece un jugador de fútbol. Tu juventud para el cargo transmite mucha frescura y la permanencia de Trinidense en primera división consolida que estás haciendo un buen trabajo, vos y tu comisión directiva, porque no es fácil subir y permanecer como también lo han hecho ustedes. Yo tengo 3 ejemplos hoy en el fútbol paraguayo para mí, que era Trinidense, Ameliano de Mayo. Cuando hay un buen trabajo se puede sostener pese a que cuesta, porque no es fácil. Dijiste muy bien, porque la verdad que solo esto no se puede hacer. O sea, tenés que estar rodeado de gente de confianza, trabajadora, soñadora, sobre todo, ¿verdad? Y yo tengo ese lujo, estoy rodeado de una comisión que me ayuda muchísimo. Y los clubes que mencionaste son casualmente los clubes con los que más contacto tengo. Con Héctor hablo muchísimo, nos compartimos todos los datos con la gente de 2 de mayo también hace un año atrás, 2 años, estamos en comunicación, porque eso es lo lindo del fútbol, ¿verdad? Porque así crecemos todos, porque la realidad es que nos queremos competir, pero cuando mejor hacen las cosas los otros clubes, a mí más me motiva para hacer aún mejor, ¿verdad? Y eso me parece que es la competencia sana. Competir hacia arriba. Claro, hacia arriba. Yo no tengo ningún problema de compartirle nada a los amigos. Le comparto, le abro totalmente las puertas del club. Luego ellos decidirán qué hacemos bien y qué mal, pero mientras los clubes vayan mejorando, por lo menos los clubes de talla como la del Trinidense, a nosotros nos motiva a tratar de ser aún mejores. Esa es la motivación de la alta competencia dirigencial, por llamarlo de una forma, que es por afuera de las canchas, donde, bueno, cada vez que compartimos algo, yo quiero ser mejores, pues. Hay mucha gente que dice, Norman, que tu gran acierto fue sostener a tu cuerpo técnico, es decir, sostener ese y la base del plantel que habías traído. Para mí por ahí pasó la gran diferencia, y esa es la filosofía de trabajo que tiene mi familia. O sea, mi familia tiene... Vamos a dividir la pantalla, perdón, presidente. Vamos a dividir la pantalla. Estaban hablando de Trinidense. Trinidense juega con Ameliano Luqueño del primer partido. Decía que vas a jugar con Guaraní. No, vamos a creo que Ameliano en el primer partido. No. ¿Sudamericana? Sudamericana. Pero... ¿Va a jugar con Guaraní? Sí. No. Trinidense no está, Nosotros no estamos. No, Trinidense no está. Y en este caso te digo que gracias a Dios, porque la verdad que fue una linda experiencia y todo. Uno a veces piensa en la plata de la Sudamericana, Libertadores, sí, te entra en la plata, que es importante, pero la realidad es que más importante que la plata es no distraerte de lo que principalmente a nosotros nos interesa, que es que la empresa esté en la primera división. ¿Cuántos clubes vimos que tocaban el cielo y después se fueron? Y eso sería para mí un enorme fracaso. Yo estoy muy contento de que estemos concentrados de vuelta en lo principal para nosotros. El año pasado la Libertadores y la Sudamericana, en este caso, vino antes de lo planeado, se disfrutó, se hizo una infraestructura, muchos jugadores ganaron una plata importante, que para mí como presidente es una satisfacción, porque yo sé que ellos son padres, familia, entonces yo tengo una de mis satisfacciones es que la gente que trabaja en el Trinidense crezca, ¿verdad? Y crecieron, algunos invirtieron bien, algunos invirtieron no tan bien, ¿verdad? Les asesoramos como podemos, pero ganaron plata, en fin, experiencia y mejora en su currículum. Pero la realidad es que nosotros
yo tengo esto bien claro. Para mí lo principal es que se pueda estabilizar Trinidense en la primera división, que es lo único que va a hacer valer toda la inversión de tiempo, de plata que se hizo en los años previos. Por la razón de información, primer partido, Ameliano, Luqueño. Y 2 de mayo, Guaraní. Sí. Los partidos de la Sudamericana, los equipos paraguayos. Otra vez Ameliano con Luqueño. Ameliano, Luqueño y 2 de mayo con Guaraní. Ahora, dentro de lo que estás mencionando, ¿cuántos años de presidente? Ahora terminé mi 6º año. 6º año. Ya con la experiencia, ¿te percatás ahora de los errores que has cometido, que hubieras querido tener la experiencia hoy cuando comenzaba? Normal. Claro, eso es, sí, yo creo que eso uno cuando mira atrás, puede decir la gran flauta, como... Pero a la vez, mi versión de hoy es el resultante de los errores y de los aciertos, ¿verdad? Y muchos errores cometidos, muchos aciertos también, pero principalmente donde creo que no erramos fue en la filosofía que viene conmigo de hace mucho antes del fútbol, de la familia de mi abuelo, que es mantener una dirección, o sea, establecer bien cuál es tu columna vertebral y a partir de ahí hacer pequeños cambios, pero no pasás de norte a sur, de este a oeste, de un día para el otro, ¿verdad? Y eso traspolado a la gente con la que trabajás, la forma en la que trabajás y lo que transmitís. O sea, ir consolidando un equipo. Claro, ir consolidando una filosofía. Una filosofía. Hoy en día alguien entra a Trinidense y ya automáticamente se acopla a lo que es Trinidense, porque Trinidense ya tiene una identidad. Y esa identidad es como el paraguayo que se va a Alemania. Ahí no tira basura, ¿verdad? Que es lo que se dice entre paréntesis. En realidad, la verdad no se tira. Uso como ejemplo, ¿verdad? Porque se respeta la cebra, todo ahí. Claro, entonces lo que a mí siempre me interesó es que cuesta armar esa identidad, pero una vez que vos tenés armada o semi armada, ya cuando alguien viene ya entra la mentalidad que hay en ese lugar. Y entonces ya no hay tanto problema de adaptación de jugadores nuevos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y eso nosotros venimos trabajando desde la sub-13 hasta arriba, ¿verdad? O sea, empezó de arriba para abajo y ahora ya va a ir de abajo para arriba con los que van a ir viniendo. ¿Quién te indujo a entrar? ¿Cómo fue eso? Que dejaste una pasión y entraste a otra pasión. Pero esta pasión es mucho más complicada. Para el rol que ocupas. La verdad que nadie. O sea, yo siempre de naturaleza necesitaba de estas cosas. Por un lado fue la música, que te daba una adrenalina importante, ¿verdad? Desde otro punto de vista, y el fútbol. Estuve 5 años sin eso. O sea, yo le junté a los muchachos y dije, mira, yo me voy a Australia 2 años, hasta acá llego con la música, me encanta la música, pero la vida de músico no es lo mío. Entonces corté, me fui a Australia, estudié 2 años, volví, trabajé en la empresa 5 años y algo me faltaba. O sea, no era una vida que yo quería. No estaba completa. No estaba completa, de irme a la oficina y trabajar y muy lineal. A la noche llegar a tu casa y sí, tenés todos los desafíos, pero me faltaba algo. Adrenalina, ¿verdad? En resumidas cuentas. O sea, un sentido, otra cosa de la vida, ¿verdad? Y no sé cómo apareció en no recuerdo si era Facebook, yo necesitaba hacer ejercicio y apareció Extra Training, un programa Extra Training, que es entrenamiento para los exalumnos de los colegios para que rindan mejor en su torneo de fin de semana en Trinidense. Y le mandé un mensaje al grupo del WhatsApp y sí, vení, probá gratis la primera clase. Y me fui. Me acuerdo que entré al Trinidense, que yo no conocía. Entré al Trinidense y estaban todos los sorprendidos, estaba entrenando el equipo que estaba en intermedia. Y ahí dije, yo me esperaba otra cosa. Me esperaba totalmente otra cosa. Ya me gustó. ¿Qué esperaba? Contarle, mira, el oyente que está escuchando la red y te está escuchando. No, yo esperaba un estadio de mucho menor calidad, una cancha de mucho... ¿Vos esperabas más un portero? Algo más así, ¿verdad? Porque con toda honestidad yo no conocía el club. Había escuchado, pero nunca me metí. ¿Quién era el presidente cuando eso? Celada. Sí, Celada. No, era Celada. Alberto Brisco. Que está casado con la hija de el exjugador. El exjugador, sí. Que terminó casándose, o sea, su hermano se terminó casando con mi prima. Después. Y nosotros no lo conocíamos. Lo que sí que yo me iba de lunes a viernes al club y hacía el extra training ahí. Los jueves era tercer tiempo, nos quedábamos hasta las 2 de la mañana. Eso fue en marzo. Después con los muchachos del extra training, ahí me encontré con 2 que eran de mi colegio, otro eran míos de otro colegio. O sea, le encontré gente conocida. Para noviembre vamos a una lista con esa gente. Y el 21 de diciembre asumimos. Mira vos.
Había sido, yo era yo nací viví, crecí en el distrito de Santísima Trinidad. El cumpleaños de mi abuelo es un día después del mismo año en el que se creó el Trinidense. Los colores son suecos, que son marcas y consulado antiguo de mi familia, y bueno, o sea, terminaron surgiendo cosas increíbles, y bueno, ahí dije, ahora le estoy de lleno en esto. Hablé con la familia, dije, mira, queremos hacer esto, ¿cuánto más o menos va a costar? Me dijeron, le erré. Le erré, pero... conservador hiciste primero. Después no, metele, mi hijo. Y fue, había sido, no era tan así, pero... Era mucho más. Bueno, pero hoy ya cambió de vuelta. O sea, hoy vimos otras cosas ya. Intermedia muy sufrido. Una reingeniería ya y ya se maneja. No, claro, no, así mismo, ¿verdad? Pero también después vimos a lo que se puede llegar, y que a veces uno, cuando estaba empezando ahí en el 2018, yo tenía 34 años, era todo tan lejano. El Trinidense estaba virtualmente en la B. Nosotros empezamos el 2019 estando en la zona roja de la tabla de promedio de la intermedia. Empecé con Gabino Román, le dije, acá tenemos que establecer qué es lo que vamos a hacer, y el plan es tratar de ganar pero no perder. Y con José Arrúa ya es tratar de ganar aunque perdamos. O sea, eran dos enfoques diferentes, ¿verdad? Entonces esos son los dos técnicos con los que trabajé, con los que aprendí lo que sé hasta ahora. Gabino para mí como un papá del fútbol, me enseñó un montón de cosas ese primer año y medio que estuve con él, 2 años estuve con él, entre medio pandemia y demás, pero una excelente experiencia, y la verdad que le invitaría a cualquiera a que forme parte del fútbol. Mira vos, porque hablas a los 34 años, ¿verdad? En un rol... Osvaldo fue presidente a los 33, ¿verdad? Sí, por ahí. Hablando de dirigentes que han marcado época, ¿verdad? Como en el Olimpia en su momento, 34 años. El Trinidense es un club de barrio. Un club ahí de casi de la familia alrededor de la cancha y todas esas cosas, que su competencia máxima era la rivalidad con Rubio Ñu, sí, el querido equipo albiverde, ¿verdad? Y dentro de esa estructura, ¿cómo comenzaste a poder manejar un plantel? Porque el jugador hoy ya sabes cómo el jugador es especial, es una raza distinta, diferente. ¿Cómo fuiste manejando? Porque vos venías de otro tipo de formación, de preparación, para meterte en el vestuario, ¿verdad? Porque acá el fútbol paraguayo es todavía de un presidente presencial. Bueno, yo empecé haciendo todo. O sea, yo me senté al lado de Gabino y empecé a contratar, a negociar jugadores que no sabía quiénes eran. Se sentaban enfrente mío y le dije, profe, ¿qué le vamos a pagar? Este techo, este piso. Y ahí me iba y no sabía, y salía el jugador, y ¿quién contratamos? ¿Dónde juega? Ni sabía. No le conocía a los jugadores. O sea, el 21 de diciembre de 2022 ya estaba con Gabino horas sentado contratando jugadores que yo ni sabía, pero confiaba en Gabino. O sea, lo que él me decía, estos jugadores que queremos, yo hice un presupuesto más o menos y bueno, vamos a llevarla a sin saber cuánto iba a terminar de costar el plantel, sin saber nada. La ropa me iba yo mismo, buscaba, reponía, repartía, le entregaba en una bolsita a cada jugador. Hice todo lo que hay que hacer, hice yo. Hasta utilero. Todo. Utilero, me iba a buscar el agua, llevaba el agua, repartía el agua, medía el agua. Todo lo que se puede hacer en el fútbol hice. Pasé por toditas las instancias para empezar a conocer, por todo. Hasta fui asistente técnico de Gabino en un partido. O sea, hasta porque me quería sentar en la banca y escuchar cómo entré a la cancha de 3 de febrero. Estuve ahí para conocer un poco cómo era la cuestión, ¿verdad? En el vestuario callado, escuchando qué decía el profe, qué decía el capitán, cómo se hablaba. ¿Cuáles eran los códigos que se manejaban en un partido? Dentro del vestuario, fuera del vestuario, los cambios, todo eso, todo. Y la reacción en la línea pura. Y la reacción de los muchachos, ¿verdad? Y qué le decía el profe en el entretiempo según el resultado y qué sé yo, o sea, muchas cosas, ¿verdad? En ese momento los jugadores te pedían 20 adelantos por día, ¿verdad? Hoy he de tener 1 por mes. Porque por el camino vos tenés que enseñarle a ellos también a administrar su plata. Y yo crecí en el campo, o sea, yo no vengo de una familia que trabaja en el banco donde tenés gente de un cierto nivel. Yo trabajé en el campo siempre y estoy acostumbrado a tratar con todo tipo de gente. Entonces, para mí, la verdad que yo al jugador le considero una excelente persona que tiene un cierto desconocimiento de cosas que con las personas que trabajamos en el día a día quizás conocen. Y ellos no conocen, porque desde muy chicos ya dejan la escuela por el fútbol, viajan por todos lados, adquieren una capacidad de negociación muy importante, porque
A los 15 años ya se sientan con un presidente que es un multimillonario a negociar salario, aprenden a los golpes, o sea, son gente inteligente dentro de todo que adquirió esa cualidad en defensa de su interés. Porque siempre la mesa es casi siempre para el jugador es una escopeta contra una ondita. Sí, ellos crecieron con eso y ellos se van haciendo, pero yo sí aprendí que cuando vos le hablás y le explicás y te tomás el tiempo, es totalmente diferente. O sea, para mí es un desconocimiento nomás. Yo la verdad es que no me sentí ni un momento abusado por los jugadores. Yo me tomé siempre la molestia de que cuando se negocia premios, lo que sea, yo le digo, no puedo por esto. Pero esta plata que no le doy a ustedes voy a invertir en el vestuario, que ustedes van a o si no, le voy a pagar más a ustedes y me voy a sentir yo, no les voy a querer y después vamos a ir al mismo vestuario porque nada, vamos a poder crecer. Tiene que entonces yo le compartía lo suficiente como para que también entiendan de cómo se maneja el club por el cual ellos están peleando. Entonces cuando ven que hay un vestuario nuevo, esto es por ustedes, por el esfuerzo hicimos todo. Esta es tu plata, pero puesta en el lugar donde vos trabajás. Entonces para mí pasa mucho por ahí, ¿verdad? O sea, yo la verdad con los jugadores tengo una muy buena experiencia, repito, nunca me sentí abusado, nunca me fui a dormir diciendo, la pinta de esto me jodieron. Hasta ahora en 6 años nunca sentí eso y tampoco creo que ningún jugador puede decir que se fue a su casa a decir que este presidente me jodió, ¿verdad? Y para mí eso es importante. Esa es mi experiencia con los jugadores. Y esa nobleza, entre comillas, o ese jugador noble que entiende, que puede dialogar contigo y no el bochinchero, son de por ahí factores que vos como presidente tomás en cuenta a la hora de contratar. ¿Te das cuenta cuando te sentás, por ejemplo, y le decís a un futbolista, mira, queremos que vengas a Trinidense, sí, yo quiero tanto? No, mira, mi presupuesto me da para esto, no, pero yo quiero esto, y si no me paga premio tanto, yo no me voy. El futbolista muy de choque, ¿tenés en cuenta a la hora de contratar o lo contratás y después tratás de amoldarlo un poquitito de acuerdo a la situación de Trinidense? Bueno, es la primera vez que vos sentás con un jugador que no conoces, ¿verdad? Él puede esperar todo de mí, yo puedo esperar todo de él y nada me tiene que sorprender, ¿verdad? Porque no lo conocemos todavía. A mí lo que me importa es cómo el jugador después de 6 meses, ¿verdad? Pero al final, al cabo, el que está sentado frente tuyo es un chico de 22 años, 21, 22 años. O sea, yo a los 21, 22 años, no, capaz, yo no en esa época no voy a poder medir si lo que te pido está bien. Porque naturalmente tengo 22 años. Y estás sentado frente a una persona que ya tiene otra experiencia y normalmente los presidentes de los clubes de fútbol ya son gente que tiene algún bagaje atrás de experiencia. Entonces, vos sabés que le podés... Y el chico en su defensa se va a plantar porque su papá le dice, su representante le dice, porque el expresidente no le trató como correspondía, pero son chicos, son pibes de 21, 22 años que vos te decís, no, mira, está bien, atenemos a lo que pedís, porque lo que pedís te va a describir, vos sabés que esto es lo que más o menos se paga y esto es lo que yo puedo por esto y esto. Entonces le trato de hacer entender, pero muchas veces pasó que no cerré o que lo que me planteaban era tan fuera de foco, le decía, mira, acá no vale la pena decir ni un segundo, anda a tu casa y si querés venir a jugar acá, vení y plantear algo que está dentro de lo sensato, porque muchas veces te juegan al cuerpo. Entonces yo le digo que no hace falta reunirnos ni un minuto más, o sea, ya vos tiraste, yo no te voy a dar ni una respuesta, anda a tu casa y si querés jugar acá, volvé y vamos a hablarlo en serio, yo no te voy a mandar, porque si no yo te voy a decir, vos te voy a pagar un guaraní. Porque tenés ese tipo de extremo, ¿verdad? Que te pide tanto que vos le tenés que responder obligatoriamente, bueno, si vos me pides esto, yo te ofrezco 10.000. Claro. Entonces, son cosas que me pasó muy poco, pero en todos los casos me puse de acuerdo. En todos los casos que me pasó, me puse de acuerdo. Pero y muchos de ellos siguen en el Trinidense. ¿Sí? Después de una negociación difícil. Pero siguen porque rinden. Claro, porque vos cuando alguien viene a la mesa, ya estás más o menos acá. Pero cuando vos te pones a la mesa y los extremos están acá. Y yo no puedo tener a un jugador, o sea, es imposible que vos empieces con 0 y él te saque 10 y tampoco vos no puedes tener un tipo que te pide 50 y vos le bajás a 5 porque es ofensivo. Entonces cuando ya alguien se sienta en tu mesa con parámetros demasiado separados, mucha brecha, aunque vos pongas en el medio, cedimos demasiado los dos. Entonces hay que saber también con qué uno viene y eso saben todos los muchachos qué costo, qué se maneja en el medio. Me pasó 2 veces por ahí y siguen, a veces ellos piensan de que vos te vas a juntarte con Norman, no, él te va a tantearle porque... Y muchas veces no son ellos, son la gente que le rodea al entorno. Y vos decís, claro, el chico a veces no sabe medir esa cosa, entonces vos tenés que buscar la forma en hacerle entender de que, mira, esto es lo que yo creo que es justo y dentro de eso nos manejamos. Y ahí terminamos cediendo cada uno y se hace el tema.
Está con nosotros el presidente deportivo trinitense Norman Rieder, que trajo esta hermosa camiseta. Fue elegida la mejor de esta temporada 2024. Esta. Ah, sí. La que tiene acá adentro este detalle de la iglesia del distrito de Santísima Trinidad. ¿Llegaste a ir ahí a la iglesia alguna vez? Sí, claro. Pero Bañares. ¿Verdad? Cuando Norman no existía, yo estaba por ahí. Sí. Esta remera usó en su último concierto. Sobre Sacramento. Sí. Esta remera es la que usó en su último concierto. Cuando volvió. Tengo entendido que debajo de ese altar estuvo enterrado Carlos Antonio López. El gran presidente Carlos Antonio López, sí. Y después se le mudaron los restos al Panteón. Al Panteón. O sea, es una parroquia histórica. ¿Quién eligió este color? Es la pregunta. Esa diseñé 100% yo. La idea de la iglesia adentro también. Y ponerle la cruz también. Cuando pasamos de la franja a la cruz, porque yo soñé en un momento que íbamos a jugar con Boca. Sin joda. Yo le dije, tenemos que cambiar a todos los otros, tenemos que cambiar y ponerle la cruz, porque nosotros no podemos hacer la versión barata a Boca y vamos a jugar contra Boca algún día. Y así, esas cosas la vida. Cuando fuimos al sorteo, yo le dije al presidente, acuérdate, no va a tocar Boca. Les pueden llamar a confirmar si quieren. Y estaba sorteo, trinitense, Boca. Ya. Breve pausa. Te juro. Ya tenés otra función ahí para implementar un nuevo rubro, ¿eh? Diseñador. Porque te salió hermoso. No, pero artista, músico. Te Sí, salió pero tiene hermosa un cierto para mí. vuelo de tu línea musical. Eso. Sí, y ahí abajo tiene una púa que dice la frase, una púa musical, tiene abajo en la esquina, tiene las frases principales del grupo, ahí abajo es una púa. A la izquierda abajo, allá abajo a tu izquierda. ¿Acá? No, al otro lado. Tu otra izquierda. Ahí está una púa, ahí. Es una púa más grande, una púa de guitarra, ahí dice CST y las dos frases del son el tamaño de lo que soñás y creer para ver, que son las frases que con lo cual nuestro grupo, sí. Bueno, tengo que ir a una breve pausa con esta hermosa camiseta deportivo trinitense. Atención. Miren el zócalo. Nacional Alianza Lima. Fase 1, Copa Libertadores de América. Se salvó de la altura. Se salvó de la altura Nacional. Nacional Alianza Lima. Equipo grande de Perú. Tradicional. Sí, popular. Histórico. Y Alianza ahora, nuevo técnico, ¿verdad? Alianza. Y Gorosito. Gorosito, nuevo técnico. Pipo Gorosito. Breve pausa. Ya seguimos en el piso con Norman Rieder, presidente del Deportivo Trinitense. En un instante. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía. Raza fuerte para vos. Vehículo Jabal en Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes, con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso, ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 km 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.coop.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para Bahía de Brasil, en el 60 y en el 89 llegó hasta
hasta los cuartos de final de la competencia. E3. E3, vencedor da chave entre Monagas de Venezuela ou Defensor Sporting do Uruguai. Cerro Porteño do Paraguay. Cerro Porteño de Paraguay entonces será el rival de Monagas o Defensor Sporting. Muy bien, Cerro Porteño ya tiene rival. Será el ganador del emparejamiento entre Monagas y Defensor Sporting. Accesible, en teoría. ¿O no? Accesible. En esta fase. Yo creo que sí, va a llegar como favorito Cerro para eso. Cualquiera. Para este emparejamiento. Sí. Después de ver qué le puede llegar a tocar en fase 3, que ya es otra historia. Bueno, presidente, hiciste también inversiones en tu estadio, dentro de las posibilidades, de espacio y seguramente de capital para invertir, porque ha mejorado la cancha de Trinidense considerablemente. Sí, bueno, nosotros este año, por lo que te había mencionado, la Libertadores nos abrió, o los ingresos por las Copas Internacionales, ambas Libertadores y Sudamericanas nos dieron la posibilidad y invertimos 320.000 en el estadio, entre lo que se puede ver. Porque estas no son imágenes nuevas, presidente, no, para que no te moleste. No, tranquilo. Son referenciales nomás, por favor. No te hago acuerdo. Bueno, a mí ahora ya en la cabina ahí abajo. Ahí está hermosa que solemos utilizar. Que no está terminada todavía, hay que hacer los cubículos y un par de cosas más, pero... Lo más grande fue la lumínica LED de este año, el vestuario visitante de 120 metros cuadrados nuevo, la duplicación de la cabina, el vestuario de local que tiene cafetería y todo adentro. O sea, ¿sí? Les invito a que vayan a ver. La verdad que es un vestuario que rompe los esquemas. Muy, muy lindo y muy agradable. La idea de que sea una experiencia. Viste, los juegos venimos ya con todas esas cosas. Para mí que sea una experiencia cuando entra el jugador y los dirigentes, pues también yo tengo que entrar ahí. Entonces para mí también tiene que ser algo lindo. Y tiene una cafetería, tiene las cosas ordenadas para la suplementación y demás, ¿verdad? Está lindo y compramos y estamos expandiendo, estamos comprando los terrenos que podemos. Hemos comprado 600 metros cuadrados y estamos negociando otros 300 para agrandar el acceso principal y el sueño es que podamos tener un acceso sobre Molas López, que es lo que nos falta a nosotros. No está fácil, pero la idea es siempre crecer. Sí, porque si van hacia Molas López ya es un acceso principal. Claro, que tendríamos los 3 accesos, que es lo mínimo necesitados para que pueda jugar cualquier equipo del fútbol paraguayo. Hoy 3 más lo que no podemos jugar, Luqueño, que hemos jugado una vez a puerta cerrada, Olimpia y Cerro. Y sí, lograr. Y en esa zona de Molas López se adquirió ahora 600 metros cuadrados. No, o sea, en el frente. En el frente. Al lado de la entrada principal, sí. Pero esa es el lado de la calle que choca por Molas López. ¿Cómo es que exactamente, Rodi Segovia. Rodi Segovia, que es para la entrada, que todavía es empedrado, ¿no? Empedrado, sí. Empedrado. Es un terreno al lado del portón. Sí. ¿La que está enfrente o al lado? Al lado. Al lado. Al lado. O sea, ahora podríamos tener más amplio el... Y me entusiasmé ya con lo de Molas López porque lo que está haciendo Olimpia, lo que está haciendo Ameliano, que tú estás comprando... Sí. Ameliano... Está hasta siendo empedrado ahora, Héctor. Sí. ¿Te enteraste? Sí, claro, hablo, sí. ¿Verdad? Pues es una gran cosa lo que está haciendo ahí. Sí, es fabuloso lo que está haciendo Ameliano. Todavía tiene un intendente con orejas largas, que tiene billeta lastimosamente. Bueno, pero la B a su lado va a tener doble, ¿verdad? Va a ser Villeta y Villamelia. Sí, total. Sí, bueno, pero Villamelia... No, ese estadio no van a poder usar, pero la B, los de Villeta van a poder sentirse identificados porque... Claro. Y sí, totalmente. Él estuvo ayer acá con nosotros en el programa y estuvimos mostrando las imágenes y hablando mucho, ¿verdad? Porque realmente los dos son dirigentes muy, muy jóvenes y comenzaron no en la primera. A vos te tocó la intermedia. Sí. Te tocó ascender, te tocó permanecer. Y Héctor vino un poco más bajo incluso, ¿verdad? Vino de la C. De la D. De la C. De la C. De la C. ¿Verdad? Ahora, dentro de Sportivo Trinidense, el proyecto entonces es ir adquiriendo dentro de las posibilidades predios para tener la salida a Molas López. Ese es tu gran objetivo en la infraestructura de la sede. Claro, por el momento sí. Por el momento nosotros queremos ir dándole inversión a ese lugar.
pero también es una realidad que a pesar de que podemos jugar con casi todos los equipos ya hoy, si logramos ese acceso nos habilita a hacer mayores inversiones ya, porque o si no vale la pena aumentar la capacidad, aumentar nada. Claro. Igual no se puede jugar ahí. Entonces esa es la llave. Si eso no se logra, habría que pensar ya en otras cosas. Esa otra cosa es... Habría que pensar en otras cosas. Si no se logra acceso a Mola, hay que pensar en otras cosas. O si no... Entendemos perfectamente. No, porque si no tiene solución, ya es una solución y hay que buscar por otro lado. Exacto. Pero por el momento, en el caso que se logre, sí, tenemos varios sueños, varios proyectos, lo que se podría hacer ahí. Pero es súper necesario tener ese tercer acceso. Estamos hablando de ¿cuántos propietarios tenés ahí? ¿1, 2, 3? O sea que ese lugar es muy simpático como está estructurado todo. Tiene una callecita, y después hay un mural así, el terreno sube ahí, a los 2 metros recién vuelve hacia Mola. O sea, el triqui como está sobre un... Es un tema no menor, hay que hacer cosas raras que no se nota acá cuando uno mira así con las imágenes de dron, no te das tanto cuenta, pero cuando uno camina por ahí tiene sus complicaciones. Y no te digo las complicaciones catastrales ni registrales, ¿verdad? Que son otro mundo, pero así como están distribuidos los lotes hoy, es un desafío. Sí, porque no me responde directamente el presidente, pero me está dando la explicación. Son pedacitos. Son Pedacitos, algunos municipales, algunos en transición, algunos tienen propietarios, pero en la forma en la que están armados no da para hacer así un acceso. Claro, como que no es lineal. No es lineal. Ni lineal ni plano. Claro. O sea, vos tenés allá arriba, tendría que hacer un puente, tendría que hacer unas cosas anormales. Pues yo me entusiasmé. Vos sabés lo que tenés, ¿verdad? Así tiene ese espíritu, digamos. Claro, vos te vas allá atrás, que yo varias veces he ido a caminar y ahí, como está configurado, la gente que vive en esos lugares entra por una callecita caminando y accede a sus casas. O sea, no hay ni siquiera una calle ahí para entrar. Entonces, la forma en la que se fue armando ese sector de ese barrio es rara. Es peculiar. Presidente, a nosotros nos tocó la experiencia en la Argentina. Cancha de Tigre. Mover el tendedero del vecino para entrar al lado de... ¿Vos te fuiste conmigo, Tano, aquella vez? ¿O quién fue? Cancha de Tigre. No, Tigre no. Sí, pero acá tiene su encanto, porque es un club de barrio. Claro, el club de barrio. Estamos hablando del club de barrio. Acá tiene el ejemplo de la cancha de Resistencia. La cancha de Resistencia. Para que irnos a la cancha de Tigre en la Argentina. La cancha de Resistencia. Sí. Permiso, señora. Sí, así era. Así era. Puedo pasar por su patio. Conozco la cancha de Resistencia. Sí, voltear la ropa ahí. Intermedia, ¿cuánto ahí? Jugamos en intermedia, jugamos ahí. Y es así, como yo digo. Sí. No, Trinidad es bastante menos que eso, pero sí tiene, de ese lado tiene eso. Tiene sus complicaciones. Sí. Pero está coquetito tú. No, una vez que entras adentro, está lindo, está bien ordenado. Todos los años es repintar el 100%, todos los años ajustar. Lo que sí porque hacer es una cosa, mantener es la dificultad. Lo que sí creo que lo más fácil o lo más práctico hoy mirando la cancha trinidense, pero que no sé qué va a pasar si se llega a tocar el tinglado. Como para hacer una gradería ahí atrás, pero ¿qué hace con el tinglado? Los muchachos van a jugar fútbol ahí. La gradería invertiría en cemento si alguien se va a sentar ahí. Y si alguien se sienta ahí es porque para entrar ahí no va a reituar. Pero si nos jugamos contra los clubes grandes, no hay retorno. ¿Quién va a sentarse ahí? Entonces es cemento malgastado. Entonces yo prefiero que venga menos gente, pero darle la mejor experiencia. El encare boutique, por llamar de una forma. O sea, es menos gente, pero pasa a un nivel menos extensivo. Sí, ¿verdad? O sea, sacrificar capacidad por comodidad. Claro, si es que no se logra el tema, lo primero si yo pienso es retorno por tu inversión. Si no se va a Cerro y Olimpia y Luqueño no van ahí, no tener retorno. Claro. No tener retorno. Si vas a jugar con esos equipos, ante esos equipos, financieramente hablando, no te conviene jugar en tu cancha. Claro, pero si es que yo hago, tanto invertís en aumentar la capacidad y yo te hago 4 partidos, 5 partidos al año contra ellos ahí, con un promedio de ingresos tanto, yo puedo hacer un cálculo rápido de cuándo el club recuperaría su inversión. Y vos decís, ok, vale la pena hacer. Pero sin ese acceso no vale la pena hacer. Claro. Hay tanta gente que me está escribiendo. Un saludo grande, me va a matar el joven Nicanor Cubilla. Es la gran, sí. Le voy a decir que no es trinidense, que es de Nacional, ahora que es ruideño. El presidente. Te juro, ¿qué? El presidente del club. El primero que me saluda en la mañana. Si no es mi madre, ¿verdad? Tengo otro amigo
es un cerrista y es Joel Nicanor Gurri. Igual a mí, a mi mamá, a todos les escribe tempranito. Qué buena gente, pero buena gente. Es una institución ya, y él, ¿eh? Y él ¿Su papel cuál es de él ahí? Me enseñó mucho de la miel. Y él, para mí, principalmente, es un asesor. O sea, yo muchas cosas le consulto, ¿sabe? Barrio Chalay. Se le dice a esa parte. Así se le dice. Barrio Chalay. Me entero. No, pero vos sos de campo. O sea, el Chalay lo que... Podemos manejar guaraní también, no solo el alemán. Y me defiendo entendiendo y hablarlo me animo, pero te puedo tirar alito. ¿Entendés? Pero prefiero no. Entonces, tipo Tano, ¿viste? Él es tipo Tano. No habla guaraní, habla alemán, italiano y todas esas cosas. No, Barrio Chalay me dice, gracias Ernesto Brite también que me está escribiendo, que conoce la cancha de Trinidense y me dice sí que efectivamente es así. Barrio Chalay se le dice a esa zona, por la forma en que están las residencias, los terrenos, ¿verdad? Todo irregular. No, pues hay algunos, esos municipales también ya están ubicados, ya hay gente ahí, ¿verdad? Hay. Pues son terrenos sin títulos, ¿verdad? De la época. Pero bueno, está dentro de lo que es Sportivo Trinidense. Tenemos que meternos en el fútbol, Jotita, Tano y Benicio. Le estamos tirando todo flores hasta ahora al presidente, pero... Sí, porque no fue un buen año. No fue un buen año. Futbolísticamente hablando. No fue un buen año. Los números son en ese sentido clarísimos. Hicimos 33% de los puntos. En la segunda rueda, futbolísticamente, en cuanto a calidad, mejoraron. Pero otra vez con irregularidades dentro de un mismo partido. ¿Vos sabés qué porcentaje hicimos el año pasado? 65 puntos hicimos. Sí. 49%. Ahora estamos en casi 34%. O sea, 5% es... Para llevarme lo fino uno tiene que hilar. O sea, nosotros hemos llegado hasta 25%. Eso ya es jodido, pero hemos tomado las decisiones correspondientes y logramos más o menos estabilizar. Vos tenés el ejemplo, yo tomo el ejemplo Nacional. Nacional tomó un camino, yo tomé el camino que nosotros solíamos tomar, a ellos les salió así, a nosotros nos salió así. En el corto plazo. Claro. Vamos a ver cómo le va en el año que viene, nosotros vamos a mantener nuestra figura, y eso no puedes medir en tan corto plazo, pero si vas a tomar la apertura y clausura y Copa Paraguay y comparamos con el año pasado que fue nuestra vara, 65 puntos en el torneo finalista de la Copa Paraguay, ahora 33 y pico % y llegamos hasta octavo, creo. O sea, en comparación al año anterior fue un fracaso, pero por el otro lado, la marca Trinidense, su camiseta, sus colores, su nombre, hoy se habla en toda Sudamérica. Y jugamos contra equipos como Boca, como contra Colo-Colo, invertimos $320,000 en el estadio. O sea, entonces es difícil saber si fue un buen o mal año. Para mí, cada año trae cosas buenas y cosas malas, siempre algo a costo de algo. Pero si vas a medir esos dos torneos, y si hablamos en términos porcentuales, bajo rendimiento. ¿Cuánto es el presupuesto? Ya que dijiste que invirtieron $350,000 aproximadamente en el estadio, ¿cuánto es el presupuesto mensual o anual? Aproximado, porque viste que a veces depende... Varía mucho por las copas, porque las copas tienen su ingreso extraordinario y su egreso extraordinario, pero si tomás como club, costamos lo mismo que cuestan a Meliano, cerca de los 2 millones anuales. $2 millones. Sí. Anuales. Desglosado sería... Eso sin copas. Con copas es bastante más. Pero son ingresos y egresos que van por cuerdas separadas. Por metas. Te ingresa tanta plata, claro, y esa plata vos usas para inversiones, premios y en este caso amortizamos un poco de deuda, calzamos el flujo. O sea que vos no mezclas, estás en Copa Sudamericana. Ese tiene una administración, una cuerda. Y en el campeonato, por decirlo así, apertura, otra cuerda, claro, otro presupuesto. Así mismo. Claro, son dos, cada torneo tiene sus costos. O sea, vos todos los viajes de la Sudamericana o Libertadores pagas vos. La Conmebol te paga la plata que sale en todos los medios, pero eso tenés un 30-33% en premio, 30-33-35% en tus gastos, avión, logística, viaje, todo, una comitiva de 50 personas, montón de plata, y la otra plata la que nosotros metemos al flujo de apertura, vamos a invertir esto y esto vamos a usar para amortizar, calzar, etcétera. Pero los costos, la estructuración de los costos, el club cuesta esto por mes. Y $160,000-$170,000 aproximadamente, ¿verdad? Por ahí. Y por afuera tener los ingresos y los egresos netos de la Copa. Ahora, referente a lo estrictamente deportivo, como estuvimos ya abordando, Norman, decime, ¿es una excepción, es atípico lo que ocurre
con Trinidense. ¿Cuánto tiempo ya está manteniendo su técnico? Casi 4 años. Está a 2 o 3 meses, creo que llegar 4 años. ¿Y por qué? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué esa paciencia? Porque hubo un tiempo en que, ¿verdad? Como que caminando al borde de la cornisa, inalterable, firme. O sea, podía haber sido leyenda urbana y José y está perdiendo el 5º partido, el 6º partido. Y siempre que se mira, ¿hasta cuándo? Y vos nunca saliste a decir, mira, ¿sabes qué? Tiene primero porque más, 2 partidos más. No, siempre lo respaldaste. Sí. Bueno, por un lado le respaldamos y por otro lado él tampoco nos abandonó, ¿verdad? Porque también él podía haber salido y dicho yo, decir, ya, bueno, mi nombre y voy a cuidar y no puedo más. Es un mérito de recíproco. ambos. Recíproco. Pero nosotros para elegirle a José en su momento nos tomamos todo el tiempo necesario. Es más, Jonathan Santana hizo de técnico mientras tanto porque no era elegir así rápido, sino que vamos a elegir bien. Porque bajo la filosofía no vamos a traer a alguien para sacarlo otra vez enseguida. Entonces, ese fue el primer paso. Y ahí vimos, bueno, José cuántos años tiene y de acá a tantos años va a tener tanto, sigue siendo joven, bolito. Ahora, la realidad es que uno, y esto analizo mucho, ¿no? Uno cuando cambia de técnico, yo sé que José es un buen técnico y tiene un buen equipo. Eso no hay nada que hacer. Eso es así. Ahora, el fútbol tiene muchas emociones y lo primero que yo considero que cuando uno cambia de técnico hay aires nuevos, entonces de vuelta todos los jugadores tienen la oportunidad porque se rearma un equipo, a pesar de que según otros estudios casi todos los técnicos que cambian utilizan el 95% del equipo que estaba armado luego del técnico anterior. Lo que pasa es que hay nuevos aires, nuevas caras y la esperanza crece. Te da un impulso. Y eso un técnico como José tiene que conseguir por otro lado. Porque cuando vos te quedás mucho tiempo en un vestuario, vos tenés que lograr lo mismo, pero por otro lado. Y ese es el gran desafío que tenemos todos nosotros cuando vos mantenés un cuerpo técnico, un esquema, que cuando vos cambiás de técnico te da eso automáticamente. Claro, pero si se mantiene tanto tiempo un técnico... Tiene que lograr eso por otro lado. Claro, se produce lo que se conoce como el mal de barcos, ¿verdad? Ahí no se renueva el cuerpo técnico, se renueva la plantilla. Comúnmente los entrenadores te suelen hacer eso. Llega un momento, bueno, con José fue muy poco lo que se renovó, pero llega un momento que naturalmente los años pasan. Claro. En el caso de Marco Rivero, por ejemplo. Marco Rivero estaba hace 4 años con nosotros. En lo personal es un amigazo mío, me duele su salida porque fuera del fútbol él es y va a ser siempre, y el día de mañana va a tener las puertas abiertas para otro puesto, pero la realidad es que cuando vos mantenés un técnico, lo que vos estás diciendo es el primer análisis que vas a hacer, se va a renovar la plantilla en comparación al técnico, porque a la larga se va a renovar técnico y plantilla. Claro. Pero vos estás comparando una cosa en base a un sistema de trabajo que es mantener el cuerpo técnico. Claro. Entonces, y ahí metes competitividad, el jugador, porque a ver, el jugador se acostumbra, claro, el jugador se acostumbra al técnico. Lo sacás un poco, o lo quiero sacar a Marquito de este tema, o si quieren, el que sabe que es titular. El que ya está hace 3 años en la plantilla y es capitán de equipo, es titular indiscutido con ese cuerpo técnico le tiene confianza y de por ahí muchas veces se apachoncha, como que ya sabe que va a estar. O el relajo. El relajo. Sin embargo, cuando vos, está bien, fue tu capitán 2 temporadas, la tercera le traes un competidor, ese relajo se termina, porque vos le estás trayendo a un tipo que le puede sacar el puesto, ya no va a estar tan tranquilo y vas dándole un poco de frescura, como dice Norman, si es que vas a mantener tu cuerpo técnico. El jugador se motiva cuando viene un cuerpo técnico nuevo, ¿por qué? Y porque ese jugador que a lo mejor de 10 partidos jugó 2 y a lo mejor dice, bueno, el técnico que se fue no me quería, ahora viene este y a lo mejor yo puedo. Claro, y empieza la maquinaria. Y lo que estaban casi asegurados tienen que recuperar esa... Si lo miras este año, juegan casi todos los jugadores. Por eso. Porque eso es lo que José tiene que lograr. Cuando vos decidís quedarte y el club decide que te quede, que en este caso, porque él también puede salir, vos tenés que hacer todas esas cosas. Y ese es el gran desafío que tiene él, que yo te puedo decir que él es hoy un técnico ya con otra mentalidad, porque yo fui estoy con él sentado en reunión hace casi 4 años, nos conocemos súper bien. Y él vio mi evolución, yo vi su evolución y los dos hemos crecido, ¿verdad? Y los dos hemos logrado, en conjunto con Johnny también, que también está hace 4 años, logramos cosas muy positivas que te da la permanencia cuando trabajas a largo plazo, y hemos
peleado contra las desventajas de mantenerte a largo plazo con un mismo cuerpo técnico, ¿verdad? Y bueno, pero reconocemos pues, cuáles son los problemas y los desafíos y trabajamos en solucionar. Otra cosa es cambiar nomás y vos nunca estás sobre ese problema porque se soluciona solo. Está con nosotros Loma Rier. Una breve pausa con Robert y después ya estamos en la última parte con nuestro invitado de lujo. No le vamos a robar su tiempo. ¿Viniste del campo? ¿O estabas por acá? Antes de ayer llegué. Pero esta época es festejo aquí, festejo allá. Claro, pero da gusto estar del campo, eso olor a... Ah, no, a mí me... Ni fútbol 100% ni campo 100%. Los dos ahí. El equilibrio tiene que ser sí o sí. ¿Vos entendés, Benicio, lo que digo? Pero totalmente, hermano, si eso es una persona inteligente, muy inteligente cognitivamente, emocionalmente, le gusta la adrenalina, aparte el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto. ¿Sabe dónde está la autenticidad de la vida? No, pues vos no me entendiste el otro lado. ¿Vos sabés lo que está de oler ahí en la... El perfume. Sanitario, ese perfume. Ese perfume que te da... No querés decir la bota de vaca, ¿verdad? Pausa y venimos. No sabes lo que es eso. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pinoleche que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifle de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque, delivery al 82-411-109, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, Hierro Par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, Hierro Par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Vamos a disfrutar de este concierto, por favor, y la camiseta. Miren lo que es la camiseta. Odien el cantante, miren la camiseta.
programa de Mario Ferreiro, aclaro, esto es Deporte Total, no es el programa de Mario Ferreiro, de Jorge Ratti, de Quique Casanova, de Chiche Corte. Aclaro esto, es Deporte Total. Pero nos visita Norma Rieder. Pero sí, es parecido. Sigan en sintonía, por lo Sigan tanto. en sintonía. En un instante, Chiche Corte, Quique Casanova, ¿verdad? Pero Mario parecido. Ferreiro, Jorge Ratti. ¿Cómo? Parecido. Es parecido. Escenario, anfiteatro, de ahí a la Bombonera, por ejemplo. Bien, pues. ¿Te costó llegar a ver las notas después ahí altas, levantar las notas? Eso ahí, Sí, me costó. Le metimos 3 meses de ensayo diario. Sí, se pierde, eso se pierde. Esto sí era en la Argentina. Tapa de revista, le llevaba a Susana Jiménez, está ahí con todos los monstruos, ahí porque un presidente joven así, encima de este mundo del rock. Usted que a los argentinos les gusta el rock, ¿no? Sí, claro. Me encanta, ¿verdad? Pero tenés un don, eres pura y pura, cantás bien. Gracias. No, eso... Eso es lo bueno de nuestro estilo, que permite cualquier tipo de cantante. No, pero eso aclaro. Como es rock, está ahí ya, y pasar. Norman, este país es generoso. Si Benicio miente y canta y recita un solo tema, y él está como vos de visita hoy acá. Así que, ¿cómo te sentís, Benicio? No, plenamente realizado con amigos como ustedes. El director está ahí en el programa. Esta mañana tenía una cita después del programa. Por favor, 2025, otra temporada. ¿Una cita con quién? ¿Con quién? Una reunión. Lo bueno que te queden acá. Con el director, hermano, y ya pedí aumento y mirá lo que es. Nosotros lo que le queremos también, pero ver acá, más diariamente. Tu jugadores como el presidente 2025 subió todo, la canasta familiar y todo ese verso. Claro. Bueno, ¿cuál es el 2025 que preparás con jugadores con refuerzo, presidente? Bueno, nuestro mayor desafío está en bajar un poco el promedio de edad. Nosotros estamos en 28 este año y queremos bajar a 24, 25, que realmente es dificultoso y implica mucho riesgo porque si uno ve los jugadores que mantuvimos están todos. Entonces, yo este año entregué no sé cuántos cuadros de 100 partidos. O sea, son muchos jugadores que vos vas llevando, pues la realidad es que vos tenés que trabajar en un recambio natural del fútbol, que es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, hasta ahora estamos bien encaminados. Por un lado le cortamos a Néstor, porque queremos la experiencia en esa posición, pero después el arquero, un arquero de 25 años, Matías Dufour, que viene de Uruguay, y las posiciones que estamos renovando son la mayoría gente de 21, 22 años, y tratar de encontrar esa mezcla ideal entre experiencia y juventud, que no es para nada fácil, y llegar a ese promedio de edad. Hoy, en la última reunión estuvimos, porque esta planilla hoy en día varían de un día para el otro, varían en costo, en edad, porque pensás que le cerrás, no cerrás, pero aparece y íbamos a sacar para el final, no. Entonces es una etapa muy volátil en ese sentido. Pero entre 24 y 25 años estuvimos en la última reunión en el promedio y trabajando en poder cerrar los jugadores que nos faltan. ¿Delantero? Delantero volvió Alex Álvarez y Néstor Camacho, que está en la delantera. Por el momento estamos ahí. Está Paul Charpentier, que es también súper joven, ¿verdad? Manu Romero de Olimpia, súper joven. Y los extremos también, Diego Torres, Ronaldo Báez, todos 24, 25 años. Te pidieron, cambio, ¿te ofrecieron o ustedes preguntaron por Paulo Riveros de Olimpia? ¿O fue un ofrecimiento o no hubo nada? Paulo Riveros, el volante central, ¿o no? No estoy al tanto. No. ¿Y cuántos son los que no continúan, presidente? Y hasta el momento los que fueron notificados son Wildo, Alonso, Marcos, Wilson Quiñones, Víctor Dávalo, que lastimosamente no pudo jugar después de esa lesión que tuvo en los primeros partidos, en el partido con la Libertad. Hasta ahí creo. Hasta ahí tengo entendido hasta ahora que... Todos de mucha experiencia. Sí, de mucha experiencia. Beto continúa. Con eso se cumple un poco el propósito de bajar el promedio de edad. Claro, así mismo. Sí, no a Mansalva porque necesitas jugadores de experiencia también, ¿verdad? No. Pero allá lo tenía Néstor, se queda Beto de la Cruz. Beto, sí. Y con Néstor Camacho. Samudio cumple 39 el año que viene y va a competir el puesto con Matías Dufour, que tiene 25, que para un arquero es una buena edad. ¿Y bueno, Chiquito? Chiquito continúa, tiene contrato. Bueno, presidente,
realmente un gustazo tenerte aquí una vez más. Un placer. Un mérito grande es lo que están haciendo ustedes en Deportivo Trinidense, una nueva etapa de un club de barrio muy querido. Esperemos que puedan ir logrando los objetivos que se proponen. Es difícil, ha sido polemizar contigo, terminamos con música y con todo eso, es muy difícil porque... ¿Qué es lo que va a polemizar? No, es imposible, ¿verdad? Un presidente joven, todo, buena onda, todo. Luego. Claro. Buscar la quinta pata al gato, ¿verdad? Es un club ordenado. Pero hay un tema que nos preocupa y que ustedes tienen que apoyar para que la APF en eso mejore. El arbitraje no puede seguir dañando el fútbol. El arbitraje paraguayo debe mejorar. Voy a decir lo que siempre yo. Para mí el arbitraje tiene mucho espacio para mejorar. Y yo no sé si ellos saben, los árbitros, porque son jueces. Y la verdad es que cuando... Yo sé que todos los presidentes hacemos mucho esfuerzo, todos los directivos hacemos mucho esfuerzo, inclusive plata. Los jugadores son padres de familia, o sea, y una decisión puede cambiar muchísimas cosas. Entonces la responsabilidad que tienen los árbitros es una responsabilidad. Yo no sé cuánto tiempo estudian los jueces, ¿verdad? Para ser jueces y definir si vos estás preso o no estás preso, porque su tarea es muy similar. Impartir justicia. Es muy similar y requiere, independientemente de si el arbitraje es bueno o malo, ya de por sí, por el rubro que ellos desempeñan, tiene que tener capacitación tras capacitación. No, ellos no pueden darse el lujo de errar. No pueden darse el lujo de errar, tienen que asumir la responsabilidad de prepararse mucho más que cualquiera, como un doctor, porque ellos van a definir cómo llega a la Navidad una persona o varias personas. Eso es así de importante las decisiones que tienen ellos. Y yo creo que en ese sentido hay muchísimo espacio para mejorar. O sea, ellos son personas muy importantes en el fútbol mundial, muy importantes. Te diría que quizás las personas más importantes dentro del deporte, porque vos no importa quiénes son estos 11 jugadores, no importa quiénes son estos 11 jugadores, quién es el presidente, ellos van a decirte cuando arranca el partido, ellos van a decir cómo se va a desarrollar el partido en su ánimo, en su velocidad, en su intensidad, en todo ellos van a decir. Y eso es una responsabilidad muy grande y a mí no me gusta reclamar, mucho menos cuando perdemos, no me gusta reclamar. Yo tengo un equipo que hace estudios sobre todos los partidos nuestros, post partido, en 3-4 hojas, así tenemos todos los estudios, todos los partidos. Yo eso comunico mi experiencia por canales privados, porque la verdad que no quiero, yo trato lo que yo quiero que se mejore, no tirar calentura sobre la mesa, por más que me hace ser un presidente un poco aburrido, pero sí reconozco que hay mucho para mejorar, y ellos me pueden decir lo mismo a mí, pero yo digo al aire que a mí me falta mucho por mejorar. O sea, yo digo acá en esta mesa sin vergüenza que tengo muchísimo por mejorar, todavía aprendí un montón de cosas. Estoy lejos de tener la precisa, o si no estaría siendo campeón de todo y no soy. Y bueno, lo mismo no requiere ello, porque por ahí se empieza. Hay que asumir que falta mucho por aprender y en el momento que vos asumas, solamente te puede ir mejor. Hay que mejorar el arbitraje, muchísimo. Totalmente de acuerdo. Norman, presidente, gracias por la visita. Si me permitís, les quiero agradecer a vos, a tu equipo, porque desde que nos conocemos siempre opinaron muy bien de mi persona y del club. Y eso yo les quiero reconocer, les quiero agradecer, porque para mí muy pocos son los periodistas que te hacen las preguntas que vos decís, a la pinta de ellos les interesa lo que hago, y eso con ustedes siempre fue así. Así que acá al aire les quiero agradecer por el interés, por siempre irse ustedes personalmente a los partidos de un club de barrio. No solamente a los clubes, a los partidos de relevancia, sino que siempre. Por eso cuando aquella vez me hicieron el llamado telefónico, yo reaccioné al día siguiente, porque me di cuenta que eso es lo que había que hacer. Así que agradecido y decirle que estoy siempre a la orden. Gracias. Norman Rier, presidente del Deportivo Trinidense. Este no es tu club, Benicio. ¿Vos sos de barrio o no de Trinidad? No, de San Salvador, creo que es donde estaba Baloy Rivarola, que ahora es supermercado, y el 12 de octubre Santo Domingo. ¡Qué loco! ¿Qué verso estás metiendo, Benicio? La verdad, ¿sí le cimiento o no? Bueno, pero vos no le puedes reclamar tampoco a él. ¿Cómo? Baloy no es Ceballos. Sí, ahora se muda a Ceballos. Claro, él es joven todavía.
Muy joven. Por eso O sea, te vos digo. mudás los barrios cuando se cantó. O sea que vos mudás los barrios. Eso es el colmo del Claro, hermano. Mentira. Ese escriba al lado del obelisco, por eso viene a veces con esa subtonada argentina. Mentira. Mira si está. Mentiroso. Que la gente del interior, mentira. La gente linda, noble y trabajadora, hermano. Qué locura. Ya capté. Este fuma bajo el agua. Norte. Él pues. ¿Dónde dijo el presidente que tiene una... va mucho al norte. Y él está Orquesta Concepción. No me digas que era un kiosco ahora allí. Una gota de humor, presidente, nada más para despedirte, porque realmente pasamos de maravilla. A la hora de siempre. Pausa y venimos. Blascar Pinturas, los colores de tu vida, calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008, un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente. Puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Dermagloss Solar. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos post-solares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la Feria de Automóviles Usados en Automap del lunes 16 al sábado 21 de diciembre, con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes y en dólares, con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López, número 2112, Casi Chaco Boreal, de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y el sábado de 7:30 a 12 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Yopuyo Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982 280 818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. En diciembre los antojos se multiplican y Monchis te trae la solución. Aprovecha y hace tus pedidos desde tus locales favoritos, desde la app de Monchis y pagando con tu tarjeta de crédito Buenobank. Tenés hasta 40% de reintegro por todo diciembre y 10% adicional si sos de nivel 5 de Bueno Más. Además, tenés deliveries gratis en locales seleccionados para que pidas lo que más te gusta. Descarga la app y disfruta, ahorrando mucho más. Monchis es más fácil. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. UPay llegó para transformar los cobros en Paraguay, con soluciones ágiles, seguras y fáciles de usar. Ayudamos a los comercios a recibir pagos sin complicaciones. Encontrá más info en www.upay.com.py. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021 617 8000. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre.
otro lado. Bueno, 13 con 18. Se fueron los invitados. Se fueron los invitados. Bueno, esperemos que puedan volver en corto tiempo. Momento. Lo esperamos para el 2025, de vuelta a ambos. Uno por lo menos trajo una camiseta. Sí. El otro habitualmente lleva. El otro no trae nada. Al contrario, suele llevar cosas. Estamos viendo en imagen ya el sorteo de la Copa. Ya está también en lo que podría ser una eventual fase 3 para Cerro. Cerro Porteño va a enfrentar a un representante de Colombia. Creo que en los primeros días de en la recta final de enero se define en Colombia también el campeonato. Un colombiano contra Melgar de Perú. De ese emparejamiento va a salir el rival de Cerro, si es que Cerro pasa, obviamente, la fase número 2. O sea, puede ser peruano o colombiano. Peruano o colombiano. O sea, ¿es Melgar o el equipo que representa a Colombia? Exactamente. Ya estamos hablando para la fase 3, si es que Cerro pasa de Monagas y Defensor Sporting. Melgar o Colombia 3. A Colombia 3. Y después lo otro que ya está de la... A ver. No, yo estoy el mismo. Sí, ese es el... Ahí muestra los ganadores de llave, sí. Ahí te muestra la fase 2 más los emparejamientos de la fase 3. Y Nacional, si pasa, ¿saben a quién enfrenta? Enfrenta nada menos que a Boca Juniors de Argentina. ¡Ah, qué bueno! Nacional pasa y podemos ver un Nacional Boca. Ojalá. Sí. Y Cerro va a ir, bueno, ya como dijimos, con el ganador de Melgar y Nacional enfrenta a Alianza, ¿verdad? Alianza Lima. El ganador nacional de Alianza juega con Boca y juega de local, ¿eh? Mamá quería lo que va a hacer. Nacional, si pasa, que también juega de local ante Alianza, si pasa Nacional, el que pasa... No, ¿y de vuelta? ¿Cuál? Y el partido nacional. Claro, no sabemos cómo esto, bueno, mirando así parece que se define en Perú. Ah, no se define en Perú, cierto, y de vuelta. Me estoy confundiendo con Sudamericana. Con la Sudamericana. Con la Sudamericana, sí, Copa Libertadores. O sea, si Nacional pasa, define, si pasa esta llave con Alianza, juega de local su primer partido con Boca. Ahí es lo correcto entonces, ¿verdad? Sí. El primer partido es de local. De local con Boca y define la Bombonera. Ah, qué lindo va a estar. Y dentro de todo fue un buen sorteo para Cerro, porque Cerro, por ejemplo, evitó el ganador de Corinthians con Central, el ganador de Barcelona Guayaquil con otro, el mismo Boca, por ejemplo. Sí. Santa Fe también de Colombia, de Bogotá está ahí. Sí. Fue un buen sorteo para Cerro. ¿Cómo? Que fue relativamente un buen sorteo. Para mí Cerro. Fue buen sorteo, sí que para Cerro. Sí. Hay que ver qué colombiano es ese que enfrentaría a Melgar, ¿verdad? Y supongamos que se dé el batacazo. Y Nacional elimina a Boca. Va a ir... va a fase de grupo. Va a la fase 3. No, fase 3. Contra Deporte Iquique o Santa Fe, de Colombia. Exactamente. ¿Viste que dice C1 versus C8? Sí, C8. Está bien. No, si pasa Boca ya tiene que estar en fase de grupo. No todavía. No, es una manera de decir por el nivel. Por lo que significa Boca. Qué gusto tenerte de vuelta. No, tranquilo. Bienvenido, Benicio. Bienvenido, profe querido. ¿No, qué dijiste? Híjole. A la pucha ya no. No, a mí dijiste otra cosa, pero no importa. Nos quedamos con un solo invitado. No, está bien. Está dando. No, estaban saliendo los muchachos con en la foto, era con nuestro invitado porque es un cantante famoso. Totalmente. Y me contaron que dijiste ahí no hay ninguna chica. Y no se puso todo colorado, no. Todos varones ahí pidiendo la foto. Está bien, perfecto. Ernesto Jiménez, ¿cómo estás? Luis Enrique, bien, buenas tardes, saludos para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Mira que ese Colombia 3, Luis Enrique, va a tener un rival o un equipo muy complicado, porque está entre estos dos equipos. Deportes Tolima, quien está jugando la final, tengo entendido, en el fútbol colombiano, o Millonarios,
que también está viendo refuerzos importantes para la temporada 2025. Bueno, pero acá Cerro tiene que avanzar. Como decíamos acá, un sorteo relativamente bueno. Yo creo que Cerro es el favorito, debe ser el favorito entre Monagas o Defensor Sporting. Es Defensor Sporting, es el equipo uruguayo, ¿eh? Ojo. Claro, sí, siempre es duro. Es duro, no, pero relativamente igual. Sí, sí. Es parejo, accesible. Parejo. Bueno, nada definido en Cerro Porteño en base a refuerzos, más lo que escuché que comentaste, la visita que hizo el técnico al Parque Azulgrana con el gerente técnico, con el manager. Sí, está el primer nombre casi asegurado, Luis Enrique, para lo que es Cerro Porteño el 2025. Estamos hablando de Alan Coyote Rodríguez, quien está justamente para formar parte. Estaría retornando a Cerro Porteño. Un año préstamo. El pase todavía pertenece a Rosario Central, así que está como para hacer el primer refuerzo confirmado a Cerro Porteño, Luis Enrique. Bueno, ya está lo del Coyote Rodríguez. Por lo menos, no digamos que esté, pero algunos nombres que se consolidan y que son realidad y que realmente se está negociando, ¿hay o no hay, Ernesto? ¿O no trasciende el Cerro? Por el momento, sin de rumores. Pasa lo que los nombres que ya dio Diego Martínez son jugadores que económicamente, no digo imposible, pero complicado. El tema de Cócaro, por ejemplo, él todavía tiene un contrato largo con el equipo de la MLS, pero Cerro está trabajando en eso si consigue un préstamo, porque él había firmado un contrato de 3 años en el equipo del Montreal. Todavía tiene un contrato importante, así que Cerro está buscando la manera de poder conseguir un préstamo. Este es el primer objetivo, reitero, lo de Cócaro, más todavía con la no continuidad del Celso Fernández, que es un hombre segurísimo que está trabajando el departamento de fútbol y también con el pedido de Diego Martínez. Lo otro, Luis Enrique, el otro trabajo que ya inclusive me parece se está alargando un poquito, es lo de Alexis Martín, el arquero que Diego Martínez quiere que continúe, pero como todavía no se llegó a un acuerdo, ya se están barajando algunos nombres. Mira que yo no descarto, es real, Luis Enrique, pero es real el interés de Chiquito Romero, o en este caso el Cerro Porteño con Chiquito, así que está un poco sujeto a lo que llegue a pasar con Alexis Martín. El Cerro Porteño todavía está esperando la respuesta del arquero que no tuvo muchos minutos, por supuesto, jugando en este 2024. Bueno, es un compás de espera. La fecha no se modificó, ¿verdad?, de la citación para la pretemporada o para la inspección médica en Cerro. No. Todavía está pactado para el 26 de diciembre. El plantel se debe presentar ese día y ya a partir del 2 de enero Cerro Porteño va a estar partiendo al este del país. Lo que sí ya tengo confirmado también, Luis Enrique, es que a priori lo que yo manejaba era que Cerro iba a quedar hasta el 18 en el este del país, en el CIE, prácticamente ellos quedan hasta el 13. A partir del 14 ya Cerro de vuelta estará trabajando aquí en la capital, a la espera también de partidos amistosos que Cerro ya está buscando aquí en Asunción, y el primero ya confirmado por supuesto en el este es el que va a estar disputando ante el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Ahora, si viene Chiquito Romero, Ernesto, no lo veo a Chiquito venir a sentarse en el banco. No, ¿sabes cuál es la cuestión? Sí. No creo que Gustavito también quitó lo de la situación de Kili. Sí. Mira que yo tampoco lo de Kili descarto en Cerro, porque es un arquero que conoce Diego Martínez. Digo nada más de por allí, porque hay que recordar que Jan Fernández tiene contrato hasta el año que viene con Cerro Porteño. Sí. Fin de año, sí. ¿Y qué pasa, Tano? La idea que va a tener Cerro, si no renueva con Jan, seguramente es venderlo como sea en junio. Entonces ya tener a un arquero también allí que esté para cualquier cosa, que esté en el nivel de Jan Fernández, me parece lo que también ya se tiene pensado un poquito en Cerro Porteño. Sí, pero si vos lo traes Chiquito Romero, yo no lo veo ahí sentado en el banco. Y si ya no juega, no lo vas a poder vender. Y ya no se te va a quedar en el banco. No. O sea, vas a crear un problema ahí que yo no sé después Cerro cómo lo vas a solucionar. Pero eso es
uno de los nombres, reitero, es uno de los nombres también que tienen carpeta a Cerro Porteño, pero sujeto a lo que llegue a pasar con Alexis Martí. Hablando de Cerro un ratito, nos va a dar más información. Nuestra CM Mariana levantó ya que Diego Churi es el nuevo futbolista del Universitario de Deportes de Perú. Va a Perú entonces. Sí, el ex Cerro Porteño, el ex capitán de Cerro Porteño. Contrato de 1 año con posibilidad a extender 1 año más. Te escuchamos, Ernesto, seguir nomás. Sí, cómo no, Luis Enrique. También otro punto, Bruno Valdés. La idea es que continúe, ya está la propuesta también del Cerro, que hizo llegar a la gente de Boca. Ahora ya está en campo del equipo Ceneice. Ya va a depender de lo que decía Boca. Ya está lo que de Diego Martínez, por supuesto, en querer contar con Bruno. Así que también ese es un punto a tener en cuenta. Y explico, Luis Enrique, si continúa Bruno, solamente se va a traer un central más, que sería también paraguayo, según me estaban comentando. Y si no continúa Bruno, sí, se va a traer a 2 zagueros centrales más para lo que va a ser Cerro Porteño en el 2025. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique, recordar que hoy sí es un día especial para el hincha de Cerro Porteño. Por supuesto, el saludo para toda esta maravillosa gente azulgrana. Hoy 20 horas, una cena importante del grupo de la oposición, que a priori encabeza el señor Carlos Rejala. Así que hoy 20 horas, en un lugar céntrico, estará justamente hoy allí compartiendo gran parte de la oposición del Centro. Sí, hoy es el día del hincha azulgrana. Hay un video. Le voy a dar a producción un ratito a ver si tenemos acá a mano. 19 de diciembre es día de la 12 en Cerro Porteño, 19. Sí. ¿Verdad? Y hoy es el encuentro del grupo de Carlos Rejala, Rubén Recalde, Sucolillo. En una churrasquería, justamente por el día del hincha de Cerro Porteño. Justamente por el día del hincha de Cerro Porteño. Hay un material. ¿Tenés, Mati, a mano para compartir? Bueno, y vamos a ver quiénes se van también hoy a ese encuentro, ¿verdad? Para medir un poco también. Porque están invitados socios vitalicios y socios activos de Cerro Porteño para ese encuentro de hoy. Sí. En una churrasquería. Y se tenían que ir anotando previamente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Vamos a estar también con la cobertura. Seguramente Ernesto va a estar ahí para hacer algunas tomas ahí, algunas entrevistas al respecto. ¿Algo más, Ernesto? Sí, estaremos allí, Luis Enrique, por supuesto, como siempre, se merece también la audiencia de 1 de marzo de Deporte Total. Así que bien temprano ya en el Extra también estaremos seguramente con todos los detalles de lo que va a ser esta cena, donde van a estar varios socios de Cerro Porteño. Así que expectante también a lo que va a ser este encuentro allí por parte de socios del Ciclón. Bueno, perfecto. Gracias, Ernesto. Dale, señor, perfecto. Un abrazo para todos. A ver, ¿cuál es ¿tiene audio, Mati? Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras.
Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Citroën Detergente Lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citroën, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Ford Ranger desde $33.900 en Taperu Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Vehículo Jabal en Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés de 8,9% y múltiples beneficios. Además, por cada crédito que desembolsas, generás cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.gov.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Bueno. Ay, ay, ay. Esta es la imagen que recorre el mundo hasta ahora y el rostro de este arquero que obviamente no siguió. Donnarumma. El conocido Donnarumma no siguió en la cancha. Ese es el famoso, ¿cómo se dice? Le radiografía. Mira, ay, 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 la taquilla ahí, le marcó todito. ¿Le marcó? Así lo dejó. Sí, mira, cirugía, Benicio. No, qué cirugía. El láser, sí. Le pusieron a la tacha. Sí, no, pero te dice no, él. Pero le van a hacer después la cirugía, la cirugía estética. Le gramparon la cara. Y no se va a quedar con esa cara cortada. Lo van a coser. Primero te ponen la grapa. Sí. Y después seguramente que lo van a coser. Mamá quería. Traumatismo facial. Ahora salió para más. Impresionante. Calza 60 más o menos. Pero usted no se dio cuenta de un detalle. ¿Qué hubiera sido si esto sucedía acá? Revisión 5 minutos primero. Después... No. Puede ser eso. Hace rato ya había un moquete ahí entre ellos. No, acá nada. ¿Usted no se da cuenta? Y depende porque, al menos yo por lo que veo, no veo una mala intención del jugador. Sadio creo que se llama. Sadio. Signó. No veo una mala intención del delantero de Mónaco. Sinceramente. Ahora sí iba... No llegaba la pelota y sabía que no llegaba y levantaba ahí. Pero la consecuencia termina en una tarjeta roja. Prácticamente. Pero fue expulsado. ¿Cómo? Fue expulsado el jugador. No, y por la consecuencia, pues. Claro. Él pues falla, él quiso levantar el balón. Sí. Y no se le levantó y al levantar su pie, ahí intenta levantar el balón. Claro. Y después ya el saltito. Prácticamente apoya su pie por la cara. Aterriza por su cara. Bueno, el rostro del arquero. No pasó nada. Siga. Dale, Mati, ¿cómo estás, pendejo? Bien, Luis Enrique. ¿Cómo está tu espíritu? Hola, profe Benicio, Tano, Jotita. 2 invitados hoy. Ya 2 artistas. Sí. Tempranito arrancó hoy. 2 artistas. Este muchacho Benicio. Así va a ser todos los días luego. ¿Desde cuándo este muchacho Benicio? Y no aprende la lección, pero... Un cantante y otro mago. ¿Cómo le llama ese tuyutín? Esperamos, un cantante y otro mago. Sí. ¿Y mago por qué? Desaparece. Benicio Martínez. Un bocado y desaparece.
programado, Producción. Qué buena producción. Buena producción. Le pedí un material que vale la pena y no Mañana te lo paso. Dale, seguimos con los oyentes. 0986780 escuchamos. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Para el profe Benicio, profe, ¿no llegó tu transferencia para que pueda venir para el almuerzo acá de lo que se viene para el ciclón? Acá no hay sponsor, profe, transferí y venir, te estaban esperando todo acá. Sigue esperando. No va a comer. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Ahí Enrique Pérez. Luis Enrique Pérez. Le dije hace rato que el jugador del Mónaco fue expulsado. No fue expulsado. Fue consecuencia de juego, dijo el juez del VAR, y no le sacaron ni una tarjeta roja. Solamente fue amonestado. ¿Ah, no fue expulsado? No. Amarilla. Por eso, está bien, datísimo, valiosos datos. Acá es la tarjeta roja. Yo pensé que viste, te pregunté a vos, Tano. No, vos me dijiste que fue expulsado y yo te dije, sí, amerita, te dije. Para mí tenía que haber sido roja. Bueno, consecuencia de juego, hijo. Sí, así. Sí, aquí. ¿Qué tal, muchachos? Extensivo saludo y felicitaciones al pueblo cerrista, a los que somos verdaderos hinchas, hoy 19-12. Ayer nomás el cerrista Cheto, fiel a su estilo chupamedia de Zapac, decía que Ferfer no aceptó bajarse de salario, ñandeco. Y yo le pregunto, el paquete va gana chaucha y moneda de salario, ¿verdad? Justo ahora que renovó su contrato por renovación automática. Qué increíble, o sea, le dejan en el club a uno que no le sirvió de nada al club en el año, y a uno que produjo goles, asistencia, le dejan ir libre. Qué increíble. Es más, yo me animo a decir una cosa hoy, y creo que la mesa va a estar de acuerdo conmigo. Juan Patiño en una pierna es mucho más que Javier Baez. Así nomás. Ay. A la mesa. Pasado de ¿No no vaya a suena? elegir. ¿No suena? Todo es fácil y otra vez No sale, el fondo. no sale. Muy bajo, otro. Bajo el riesgo está la ganancia, digo, peluquero ya poca propaganda, bendición Martínez Lloromba. Levanta el volumen, Mati, de tu bota o no. No, está alto. ¿Qué dijo? A ver, repetí. Bajo el riesgo está la ganancia, digo, peluquero ya poca propaganda, bendición Martínez Lloromba. Ah, bajo el riesgo está la ganancia y peluquero, ya poca Benicio Vela y propaganda. Está muy bien. Inteligente. Sí. Esta es la mesa deportiva más importante del país. Me llegó la información que Rejala y Recalde no le están atendiendo a Benicio. Porque Osota, así es que a él le llevan a la churrequería. Así, no, con el pro. Voy a decir una cosa, campeón. A nadie, hermano. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Corrección, muchachos, ese jugador no fue expulsado. No fue expulsado, sí, señor. Incluso ese jugador fue amonestado a los 13 minutos del primer tiempo, y consecuentemente a eso ni tarjeta amarilla, o sea, una disculpa y ya está. Sí, así, por eso dije. Buenas tardes, los amigos. Realmente no investigaron, o sea, depende de Valera, depende de Terotero, el por qué Segoviña no juega en la selección. Maradona hice realmente, pero Nigera fue la selección, ¿verdad? Lo que pasa es que él ahora recién está en un club en donde está ganando continuidad. Ni siquiera ahí tiene regularidad. Está comenzando recién en el equipo de Caco. A él le perjudicó el hecho de que no le dieron permiso para jugar en la selección. Sí. Eso fue fundamental. Cuando ya estaba todo y al final Botafogo desistió. ¿Qué tal, 180? Profesor, todo el mundo se agarraron de la cabeza cuando dijiste que el campeonato ganó el menos malo. Imagínate que la APF te dio la razón. Un arquero fue el mejor jugador de la temporada. Decime si eso no es el menos malo. Nueva York, territorio 180. No solamente eso, el presidente de la APF acá, en Deporte Total, dijo que fue un campeonato bastante
irregular. Sí, pero Yashin ganó un Balón de Oro y no por ser el menos malo. Sí, muy bien. Pero generalmente le estás dando la razón, profe. Mati, el presidente acá reconoció que no era un campeonato que se esperaba. Y dijo elegantemente, para no decir, ¿sabe qué? Porque es presidente de la APF. Ya está, ya. Lo que pasa es que vos sos especialista de la literatura, profe, y que vos tengas errores en el léxico. ¿Qué cosa? Es que vos estás diciendo que porque dijiste el menos malo y no utilizaste otra palabra, se tomó como se tomó. ¿Y entonces? ¿Y es una cuestión de semántica? ¿O no? ¿O no? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero Luis, ese es tu problema. Brana, ese es tu problema, Mati, si no estás de acuerdo conmigo. No, entiendo, claro. Entonces, no tenemos que estar de acuerdo todos. No, eso es evidente. Pero ese es tu problema. Si no... Pero no me digas de que yo... A ver, utilizo términos que no se entienden. No que no se entiende, que se agarró mal. Se agarró mal. Que se interpretó mal. Bueno, pero yo estoy utilizando tus palabras. Te voy a decir, si yo hubiese dicho, ganó el equipo menos irregular, era... Ahí está. Otra cosa. Pero no pasaba nada. No pasaba nada. Sí. Pero yo dije el menos malo y todo el mundo habla de Deporte Total Radio 1 de marzo, dijo Benicio, el menos malo. Eso yo aplaudo. Sí. Entonces, vamos a sacarnos la máscara. Ese fue el impacto de este programa. El término fue el impacto. Exacto. Ese malo. Eso. El menos malo. Y bueno. Esa frase, menos malo. Y de eso hablan todos. Menos mal que votar. No de Benicio solamente. De Deporte Total Radio 1 de marzo. Sí, estoy de acuerdo. Por eso yo utilizo tus propias palabras, profe, porque vos habías aclarado de la misma manera que lo hiciste ahora. Claro. Y que dio la razón el propio presidente. Pero yo defiendo la parte de Olveira que no estoy de acuerdo. En la parte de Olveira lo que no estoy de acuerdo, porque Yacine recibió guante de oro como mejor jugador del mundo también, siendo arquero. Que lo de arquero no tiene nada que ver con lo del rendimiento del campeonato. No, porque sin Olveira, Olimpia no iba a salir campeón. Sí, señor. No iba a pelear el campeonato. Pero le salvó partidos clave. Y por eso, entonces es merecidamente el mejor jugador. Sí, no, pues sin ninguna duda. Dale, seguimos. Tranquilo. Luis Enrique Pérez, el gran chupa media. Gracias. Hace rato que vino el presidente trinidense a hablar, Jandé le mandó a llegar a Osvaldo. Ya pasó ya la era de Osvaldo. Ni una cancha que no le puede hacer a Olimpia, veo Jandé mandó. Hermano querido, por favor, ¿no entendiste? Hablamos de la edad, papá. De la edad, ¿no entendiste? Solamente comparamos la edad. Incluso le pregunté a Benicio que, por una cuestión generacional, si tenía 33 Osvaldo cuando fue presidente por primera vez del Olimpia. Y este muchacho que dijo que tomó la presidencia a los 34. 33 y 36 campeón. Y claro, eso nomás, caballero. Feliz Navidad. Hola, ¿qué tal, 1 de marzo? Qué bárbaro, periodista ya me manota la Olimpia en el día tío, es la menos malo, es la primera certeza. Otro audio. ¿Qué tal, muchacho? En Batecopio. Luis Enrique sortea pues la camiseta de Trinidense. Ese va a llevar Benicio. Saludos a todos. Le damos mucha robe, ya venimos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991
1670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82411-109 Ña Virginia. 48. ¿Dónde queda Financiera Pajarraco, Benicio? Creo que en cualquier lugar. Te aparece. Buena pues, Pajarraco. Aparece en cualquier lugar. Se posa. Se posa como el terotero ahí en cualquier sitio. Pero complicado entrar en eso. Donde huele la necesidad, ahí está él. Pero hoy complicado entrar pero en hoy eso. el representante de Financiera Pajarraco trajo para la media mañana, hay que valorar eso. Una vez que entras en eso. A ver, cuando rotamos un poco, güey. Una vez que uno entra y se convierte en cliente de la Financiera Pajarraco, no hay vuelta a quedarse ahí murallario que agua. ¿Qué competencia tenés, Benito? Está la gente de 1 de marzo. ¿Cómo está? Un saludo cordial desde Ipacaraí. Lo que quiero decir nomás es que lo que dijo el profe, ya otra vez, si es que ganó el más malo del campeonato. Querían ver ustedes si Olimpia era el mejor. Lo que pasa es que la camiseta pesa, pesa y mucho, ¿entienden? ¿Cómo están, señores? Ojalá que Gabriel Báez pueda rendir más este año. Ya nos va a matar. Qué bárbaro será. Saludos. Saludos. Otro audio. Saludos de San Ignacio Misiones. Siempre le escuchamos. La capital del fútbol mundial, le guste o no a los sanjuaninos. No, espera. Ay, no. Hay una de San Juan Misiones. Para este ignaciano, yo creo que son todos hermanos, son todo el departamento. Está San Juan Misiones y San Ignacio Misiones. Lo que pasa es que también San Juan tiene grandes jugadores y de San Ignacio también salen grandes jugadores. A ver, por ejemplo, Gustavo Gómez es de San Ignacio. Dieguito es de San Juan. San Juan. Colonia Amburicareta. Diego Gómez, por ejemplo. Ahí tenemos dos, ¿verdad? El capitán de nuestra selección es de San Ignacio y nuestra nueva estrella es Dieguito de San Juan, ¿verdad? Capitán de Sub-23. Capitán de la Sub-23. Ahora, hay que reconocer que Misiones es un departamento futbolero. De muy buenos jugadores. A ver. De los primeros, Carlos Girlán, por ejemplo. Y Ronaldo de Jesús de San Patricio, Misiones. Pica Caroso Lucena de Santa Rosa, Misiones. Voy a dar por Misiones, es un departamento que yo respeto y admiro muchísimo. Mucho fútbol. Hablando de departamento futbolero, ¿me permite un saludo? Con mucho gusto, pendejo. Saludo a la gente de la C20 de San Pedro que clasificó al cuadrangular final del Nacional de Fútbol del Salón que se está jugando en Benjamín Aceval. No tendría que estar relatando eso ahí. Y para una este fin de semana vamos a estar. de San Pedro. Este fin de semana vamos a estar. Invítame, te voy a acompañar. A la gente de San Pedro. Que gente después linda, de noble mucho, y trabajadora de San Pedro. La última vez que consiguió en esa categoría un nacional fue en el 2009. Estaba un tal Pollo Recalde en el equipo de San Pedro. Mira vos. Bueno, seguimos. Audio. ¿Qué tal, Enrique? El profe se va a tomar vacaciones, así como los parlamentarios también, hasta marzo. Sí, sale el 2 de enero. Hoy se acabó de firmar hoy el... Vuelve el 3. Es oficial. Pues, muñeco, voy a terminar ese mensaje donde esforzamos a la WhatsApp. Mira, profesor Martínez, tenía tranquilizado hoy su te y cuidan ahí te, le nerviosité ahí, con menos malo. Otro audio. ¿Qué tal los muchachos de la mesa? Desde Borja les escucho siempre. Qué bárbaro, y gusto, o sea, a los oyentes, ese oyente que dijo que Segoviña tiene que jugar en la selección. Le ganó a Argentina, Venezuela, Brasil, a todo el mundo le está ganando. Está en zona de clasificación la selección y ni aún así se me gusto en la mitad. Qué bárbaro. Acá me envía Andrés un mensaje, Benicio, te voy a dar la revancha, me dice... Mandy Ulín está más perdido que Nano en procesión. Andrés se llama el que envía el mensaje. Andrés. Y usted está más perdido que Tarzán en la jungla.
¿Por qué Tarzán? Ahí no tiene nada que ver. Ese es su hábitat. En la jungla, no era la ciudad, por si acaso. No era Nueva York. Tarzán en Nueva York, sí. Sigan analizando. Mi intención. Ya, También saludos, porque me pidieron otro saludo. Sí, este es un programa de saludos. Sí. Saludos a Liverpool UA, que salió campeón del Lexa. Sí, nos ganó a nosotros ayer en una universidad prestigiosa, así que saludos. ¿En dónde? En la Americana. Ya Hay está. que aceptar la derrota, entonces saludos. Me pidieron un saludo. Cebollita, ¿verdad? Cebollita es su campeón. Buenas tardes, 180. Era, pobre, aceite típico, mi cerrita. O patama con los años, aceite típico. Profesor, mira, aceite típico, de ABI. Yande Yara. El 670 dice Junior Alonso es de San Ignacio, dice Dan. No, él es de Ñembuí. Ahí envió un mensaje. Él es de Ñembuí, nació en Ñembuí, creció en Ñembuí. Su papá no sé si es presidente de la cooperativa de Ñembuí. Tiene muchos compañeros de colegio que son olimpistas. Su compadre es olimpista. Saludo a Aníbal González Centurión, gran cerrista. ¿Cómo? Sí, no vaya a contar eso, Gustavito. Saludo al anciano. ¿Cómo? ¿Cómo que el anciano? Aníbal González Centurión, ¿quién me escribe? Porque usted miró a hoy. Vamos a hacer programa de Navidad y Año Nuevo con Aníbal González Centurión. Sí, señor. El Robustiano Maciel dice que era Santa Rosa Misiones. Lateral derecho Libertad. Doctor Casanelo dice. Me imagino que el profe Benicio no va a salir de vacaciones, ya que todo este 2024 salió de vacaciones. ¿En serio, vio? ¿En serio, vio? Mi saludo para todo lo interior del país, trabajadora. Y mi profesor, mentira. Pero me preguntan cuándo es tu casamiento, Mati. Porque dijiste que nos iba a invitar y estamos acá, hay gente que interesada en ir a tu casamiento. Se enfrió todo, ¿es el tema? Yo tengo fotos que pueden ni pedir eso. Parece que se puso en el freezer. Eso lo se van a joder por ahí, pues. ¿Qué notable? Lamentable actuación. Se han suspendido varios casamientos después del festejo del sábado último del YAT. Sí, no, tremendo fue. Bueno. En febrero me caso. Sí, tenés suerte. El 30. El año ya. Ya tiene cobrando aguinaldo allí, la nervioso y te. Benicio. Ane, ira. Ambae. Gustavito, ella, o sea, y captó en el principio, Junior Leño Olimpia, que me van a hacer está ahí, sea. Este Carlos Guilán y Aristi del Puerto son de Misiones también. Ahí no escuché bien. Aristide del Puerto, el gran delantero. Este Carlos Guilán y Aristi del Puerto son de Misiones. Sí, claro. Carlos Guilán de Misiones y Aristide del Puerto es de Santa Rosa Misiones. Vive todavía. Tuve el placer de conocerlo. Aristide del Puerto fue un gran jugador del Olimpia, ¿verdad? Jugó en el exterior también, ¿verdad? Sí. ¿En la selección? Aristide sí, en su tiempo. ¿Ya está? Bueno. Sí, nos estamos despidiendo. A ver, ¿ya tenés, Gustavo? Ya puta pecha y estatua. Ya, y Gustavo del Puerto, nuestro colega de esa alineación. Gustavo del Puerto. Y creo que es presidente de los ignacianos, residente de la Asunción. Del centro ignaciano de Gustavo del Puerto. Bueno, nos vamos. Ya llega Mario Ferreiro y todo su equipo. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.
conocí allá en el norte donde reina el Morajú. Cuando me enseñabas con ternura a decirte Rojaljú, tus palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuané. Y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque no es Agapú. Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Triste despertar sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve otra vez. Fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuané. Y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque no es Agapú. Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve otra vez. No me hagas sufrir, vuelve otra vez. Famosa, más de 4 décadas.